antes de empezar, recordaros lo de los teléfonos móviles para que no se acoplen a los micros ni haya llamadas inoportunas. Bueno, buenas tardes, y antes de comenzar, daros la bienvenida a este acto encuadrado dentro del calendario de eventos que, con motivo de la Cuaresma 2014, ha programado la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Asimismo, agradecer vuestra presencia aquí, y en donde intentaremos tratar un tema que, aunque conocido por todos, posiblemente no haya sido tocado a fondo y sobre el que pueden existir dudas y conceptos erróneos. Siempre, claro está, desde el punto de vista del mundo de la carga. Agradecer la presencia de don Pascual Junquera Aparicio, teniente alcalde de infraestructura del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, y del vicepresidente de la asociación, don Pedro Rivero. Antes de proseguir, es intención de esta Junta pedir disculpas por el cambio de fecha en los actos del fin de semana, pero por motivos ajenos a la organización se tuvieron que efectuar modificaciones de última hora, alterando el orden de los mismos. Agradecer a los ponentes aquí su presencia en esta tarde, especialmente por la disponibilidad manifestada y, por supuesto, a todos ustedes por contar con vuestra asistencia. Aunque en un principio la mesa se fraguó para hablar del arte de la carga, al ser un tema tan amplio y que ha sufrido cambios tan profundos y trascendentales en el último medio siglo, he preferido centrarlo y así lo he transmitido a los ponentes en otro aspecto que, como comentaba al principio, hasta ahora ha sido un poco olvidado y que, aunque haya hablado de él, tampoco ha sido tratado muy a fondo. El tema central de esta mesa será la transición del asalariado al hermano cargador o hermano costalero. El tema nos viene como anillo al dedo, ya que tenemos la fortuna de contar hoy con algunos de los protagonistas que vivieron en primera fila aquellos cambios que se iniciaron en la década de los años 70 y que revolucionaron totalmente el mundo de la carga y de cuyo fruto se ha beneficiado nuestra Semana Santa tal y como la conocemos hoy en día. Y cuando hablo de nuestra, no me refiero solo a la de San Fernando, propiamente dicha, sino a la de todas las ciudades que forman esa extensa geografía cofrade que es Andalucía. Pero pasemos ya, y sin más preámbulos, a presentar a los componentes de esta mesa, esperando que todo lo que aquí tratemos sea de vuestro agrado y nos pueda servir para conocer un poco más de nuestra historia y nuestras tradiciones. Y que, aunque perteneciendo a distintas ciudades y provincias, con diferentes estilos y formas de portar a las sacras imágenes, caminamos hacia un mismo fin, y que este abanico de formas no es más que la variedad de un mismo sentimiento. Comenzaremos por don Manuel Ruiz Gener. Se inicia en el mundo de la carga a la edad de 16 años y su estreno se produce en el paso de palio de la Hermandad de la Columna de Cádiz. Ha formado parte de las cuadrillas de las Hermandades de la Columna, Eceomo, Sanidad, Santo Entierro y Veracruz, sin olvidarnos de María Auxiliadora y la Virgen del Carmen en las Glorias. Pero Manuel no solo ha sido cargador en Cádiz, y su labor bajo los pasos traspasa la frontera de su localidad natal. También ha sido hermano costalero en Jerez, formando parte de las cuadrillas de la Virgen del Rosario, de los montañeses, de las Viñas, de Fátima y María Auxiliadora. En Sevilla también ha formado parte de las cuadrillas de la Virgen de Loreto, del Sol, de la Merced, del Buen Fin y de Montserrat, así también como en algunas hermandades de gloria. En 1999 toma el martillo por primera vez al frente de la cuadrilla del palio de la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Prendimiento. Ha sido capataz también de los pasos de palio de la Hermandad del Prendimiento, Sentencia, Penas, Medinaceli y la Archicofradía del Carmen. También en los pasos de misterio de la Hermandad del Descendimiento y Santísimo Cristo de la Piedad. Bienvenido, Manuel, y darte las gracias por estar esta tarde con nosotros. Continuaríamos con don Juan María Gallardo Espinosa, costalero desde los 17 años y ha pertenecido a las cuadrillas de San Roque, Beso de Judas, Candelaria, Lanzada, Valle, Gitanos, Lao, Soledad de San Lorenzo y Resurrección, habiendo participado igualmente en las estaciones de penitencia de las Hermandades de la Redención, Negritos, Candelaria, Bofetá, Montensión y Gran Poder como hermano nazareno. Desde el 2007 ostenta el cargo de capataz titular del Señor de la Salud de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla.
autor de uno de los libros de los que más se han hablado en el mundo cofrade andaluz desde su publicación en el año 2011, con el título Venga de frente, los hermanos costaleros de la Semana Santa de Sevilla. Posiblemente uno de los pocos autores que haya tocado un poco más profundamente la transición del costalero asalariado al hermano costalero. Bienvenido, Juan María, y agradecerte esta larga chicotada que has tenido que dar para acompañarnos hoy. Continuaríamos con don Manuel Campos Sánchez. Manuel, jerezano de pro y amante de sus raíces, a la temprana edad de 16 años forma parte de la primera cuadrilla de hermanos costaleros y que en 1979 sacaría la imagen del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Este estreno se produce bajo las órdenes de don Juan Luis Jaén Pacheco, capataz que sería seña de identidad para los años venideros. Deja el mundo de la Muría en 1995, pasando a ocupar el puesto de contraguía dentro del equipo de capataces del mismo paso de misterio al que había pertenecido como hermano costalero, cargo que ocupa hasta 1999. A partir del año 2000 es nombrado para el puesto de mayor responsabilidad al que puede aspirar. Manuel es nombrado capataz del paso de misterio de la imagen que desde muy niño había estado vinculado por estrechos lazos familiares y cargo que ocupa desde el año 2010, hasta el año 2010, perdón. Muchas gracias, Manuel, por querer compartir con nosotros tus recuerdos y vivencias. Pasamos ahora a continuación a don José Manuel del Solar Peña, Pepe. Se inicia en el mundo de la carga a la edad de 18 años y formó parte de la famosa cuadrilla de jóvenes Los Solitriquis, y que a mediados de los años 70 se dedicaron a hacer los traslados de vuelta de los pasos a los almacenes. Socio fundador de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Ha formado parte de las cuadrillas de los pasos de misterio de las hermandades de Medinaceli, La Columna, Afligido, Puerto, Gran Poder, Expiración, Misericordia y Redención. Pero Pepe no solo ha cumplido su misión bajo los palos, sino que también ha trabajado al frente de las cuadrillas de los pasos de misterio de las hermandades del Huerto, Gran Poder y Santo Entierro, así como en la Virgen de la Pastora. En la actualidad es capataz de las cuadrillas de los pasos de las hermandades de Medinaceli, Redención y Virgen del Carmen. Y ya para finalizar, ha sido pregonero de la Virgen de Gracia y Esperanza, cotitular de su querida hermandad del Huerto. También fue el encargado de glosar la figura del cargador en el pregón que anualmente organiza nuestra asociación y que en su caso fue en su tercera edición, correspondiente al año 85. Agradecerte aquí tu presencia, Pepe. Y ya para terminar, don Alberto Sala Sánchez, al igual que Pepe Alberto, se inician los pasos a la edad de 18 años. En 1974 empieza a trabajar a las órdenes de don Nicolás Carrillo López, formando parte de sus cuadrillas. Ese mismo año se estrena como capataz, en la que al año anterior se había convertido en la primera cuadrilla de hermanos de San Fernando, concretamente la de la Hermandad de Materemali. En 1982 pasa a formar parte de las cuadrillas de la Asociación Jóvenes Cargadores, ejerciendo la labor de cargador durante 26 años, hasta el año 1999. Ha formado parte de las cuadrillas de las hermandades de Medinaceli, Columna, Eceomo, Misericordia, Afligido, Gran Poder, Caridad, Expiración y Nazareno. A partir del año 99 ejerce labores de capataz en las cuadrillas de las hermandades del Eceomo, Gran Poder, Servitas, Expiración, Perdón, Huerto y Santo Entierro. Autor de 2 libros, Cargadores de la Isla, Historia, Tradición y Anécdotas, publicado en el año 2002, y Anecdotario comentado de nuestra Semana Santa, publicado en el 2008. Colaborador habitual en los diferentes medios de comunicación local, así como ha sido articulista en los boletines paranormales de nuestras hermandades y diversas publicaciones del mundo cofrade. En 1984 glosa la figura del cargador en el segundo pregón del cargador a la Semana Santa de la isla de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Ha participado en numerosas ponencias, mesas redondas y conferenciante habitual en temas relacionados siempre con nuestra Semana Santa. En este año 2014 es reconocido por la Hermandad de la Sagrada Resurrección como cargador distinguido. En la actualidad ejerce de capataz los pasos de misterio de las hermandades del Eceomo y Oración del Huerto. Muchas gracias, Alberto, por estar siempre dispuesto a colaborar. Bueno, y una vez puesto el paso en carrera, si os parece, pasaremos a analizar cómo se produjo esa transición y cómo se encuentra actualmente el mundo de la carga cuando han pasado ya más de 40 años del paso del asalariado profesional a los hermanos. Sería ideal poder retroceder en el tiempo, pero como materialmente no nos es posible, intentaremos volver la vista atrás
viajaremos a los años 70 e intentaremos rebuscar en la memoria de nuestros invitados. Una memoria llena de recuerdos y anécdotas que nos emplazarán a vivir una transición dura para algunos y deseada para otros. Ahora, para empezar, y a modo de introducción, me gustaría que nos relataseis de cómo se produjo y en base a qué se plantean las cofradías de la época el dejar de usar los servicios de los que hasta entonces llamaban costaleros asalariados. Si quieres, María, por romper el hielo un poquito, pues hablar de cómo se produce más o menos en tu caso en Sevilla. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, lo primero agradecer a la Asociación de Jóvenes Cargadores que haya contado conmigo, que me haya ofrecido la invitación de estar aquí con vosotros, que para mí la verdad es que es una satisfacción, ¿no? Deciros que yo todo lo que os hable hoy es de mi experiencia, que mi experiencia es de Sevilla, con lo que, bueno, pues no estar reiterándome constantemente en pediros disculpas de contaros algo que a lo mejor os coge un poco lejos, pero bueno, mi experiencia es de Sevilla y esa es la que os cuento, ¿no? A la pregunta que me hace Rafa, bueno, pues el mundo de los costaleros en Sevilla, cuando hablamos de los costaleros asalariados, ha habido históricamente 3 viveros que han sido los que han ido nutriendo las cuadrillas de costaleros asalariados en principio en Sevilla. Básicamente eran pues los hombres que trabajaban en el muelle, los que hacían la estiva y desestiva de los barcos que llegaban a Sevilla o los barcos que salían de Sevilla. De hecho, el nombre de capataz prácticamente pues viene de eso, ¿no? El capataz que tenía una cuadrilla de hombres que cargaba y descargaba los barcos durante todo el año, todos los días del año allí en el muelle, pues el que contrataba después la hermandad y aportaba el trabajo de esos hombres que estaban acostumbrados a hacer ese esfuerzo físico durante todo el año. Y pues bueno, realmente se entendía en principio un poco de una manera bastante distinta como lo hacemos ahora, ¿no? Realmente los pasos antes salían para prácticamente ir a la catedral, hacer estación de penitencia y volver, ¿no? La evolución nos ha llevado a que a día de hoy pues los vemos que no solamente salen por ir a la catedral y volver, sino que se procura que se haga pues cada vez con más refinamiento, con más acoplamiento a las marchas, procurando que el trabajo sea más cómodo. Antiguamente en esos inicios, pues bueno, pues esos cargadores de ese primer sitio que os comento del muelle, era un trabajo pesado, era un trabajo incómodo, era un trabajo mal visto, por qué no decirlo, los costaleros estaban mal vistos, no había relevos ni mucho menos como hay ahora, sino que los que se metían debajo del paso eran los que llegaban con el paso a la catedral y lo traían. Bueno, no eran los que lo traían, normalmente volvían muchos menos de los que empezaban. En principio ese era uno de los tres viveros que os decía. El otro vivero era el mercado, y era prácticamente lo mismo, pues la gente que trabajaba en el mercado introduciendo las mercancías y sacando las mercancías del mercado y cargándolas en camiones. Y el tercer punto pues era la gente que trabajaba en los tejares en Triana, ¿no? En Triana sabéis que está el río Guadalquivir, que separa un poco Sevilla de Triana, y había mucha gente que trabajaba como alfareros en Triana. Entonces eran gente que estaban, pues su trabajo básicamente era estar con el pantalón remangado, metido en la orilla del río y sacando con unas esteras que tenían, iban sacando la arcilla que después convertían en ladrillo, convertían en teja, convertían en esos trabajos. Y eran unos trabajos también duros y unos trabajos penosos que ponían a los hombres pues con una fortaleza física que es la que después les permitía que pudieran desarrollar su trabajo, ¿no? Por contaros alguna anécdota, yo estoy ahora un poco inmerso en escribiendo otro segundo libro que mi idea es, como hablaba yo con Rafa ayer por teléfono, mi idea me imagino que es la de todos nosotros, que somos unos enamorados y unos, por qué no decirlo, ¿no? Unos locos quizás de esta manera de evangelizar, que yo siempre digo que tenemos los costaleros, los cargadores, ¿no? Por contaros una anécdota, ayer mismo estuve en el mercado en Sevilla, en Mercasevilla, con un capataz que a día de hoy no está en activo en Sevilla, que es Salvador Perales, que es un hombre que ha estado muchos años en Sevilla saliendo de capataz y de costalero antiguamente, y trabajó con el famoso penitente muchos años, fue su hombre de confianza en los últimos años del penitente, y me consiguió una entrevista pues con 2 costaleros que tienen 80 y algo años, ¿no? Estos 2 señores pues por falta de tiempo hemos quedado emplazados para continuar la semana que viene. Estos 2 señores empezaron a salir en el año 50 y tanto de costalero, uno salió en el año 52, la primera vez,
Y él me contaba que él siempre había trabajado en el mercado. Y claro, me costó mucho trabajo hacerle comprender cómo en Sevilla ahora hay cuadrillas. No cuadrillas, sino, me atrevo a decir 98%, que las cuadrillas están dobladas, que hay 2 cuadrillas para cada paso. O sea, hay una cuadrilla dentro y cuando hay un relevo se salen esa gente y se mete otra cuadrilla completa. Pero es que hay muchos pasos que además de las 2 cuadrillas tienen lo que en Sevilla se está llamando picos, ¿no? Me costó por lo menos 10 minutos hacerle comprender a este hombre que eran los picos, porque no le entraba en su cabeza que no solamente hubiese 30 hombres debajo del paso y otros 30 fuera, sino que además hubiese relevos para esos 30 y para los otros 30. No lo entendía. Y el hombre me decía, me contaba, dice, mira, es que nosotros, cuando trabajábamos en el mercado, que yo era joven, pues nos ayudábamos unos a otros, nos poníamos una viga de madera o de hierro, agarrada con las manos por detrás de la espalda, y sobre eso pues nos echábamos un saco que pesaba 50 kilos de manera horizontal, 2 sacos que pesaban 50 kilos de manera vertical, y un cuarto saco encima de esos 3, que iba también horizontal, que casi que se aguantaba con la cabeza. Y con esos 200 kilos la espalda, pues los tíos metían y sacaban las mercancías de los camiones al mercado y del mercado a los camiones. Y cada aporte me hablaba de cuando era en el mercado Entrador, que es un sitio que está muy cercano a la Plaza de Toros de Sevilla. Había camiones que llegaban hasta la puerta del mercado, pero había otros que se quedaban en la zona de la Plaza de Toros, que no es que esté muy lejos, pero hay a lo mejor 200 o 300 metros, ¿no? Esos portes se pagaban más y eso era los que después se convertían en costaleros mejor pagados debajo de los pasos y que los capataces buscaban esos costaleros, claro. Si nos imaginamos esos hombres que se llevan todos los días moviendo 200 kilos la espalda para arriba y para abajo, subiendo los 5 o 6 escalones que hay para entrar en el mercado y para bajarlo y para echarlo en el camión, claro, pues este hombre me decía que pues no puede entender que a día de hoy pues en Sevilla, pues en una cuadrilla que van 30 hombres debajo, porque casi que haya 70 o 80, ¿no? Por contaros alguna anécdota, ese fue un poco el inicio, el vivero de los costaleros asalariados. A casi ninguno de ellos les gusta ya que se les llame profesionales, ni a los capataces más antiguos. En el libro me he dado cuenta, no les gusta la palabra profesional porque muchos de ellos dicen, y estaréis de acuerdo conmigo, que la profesión entendida como un oficio la seguimos teniendo nosotros, los que somos hermanos, y no cobramos por salir. O sea que llegamos a hacer un trabajo real, un oficio que se va mejorando, como yo comentaba con Manolo ahí fuera, y realmente lo que diferencia a los antiguos de los nuevos es que hay un salario de por medio, ¿no? Por eso yo, o a los más nuevos no nos gusta a lo mejor esa palabra de profesional, y sí la palabra de asalariado, que recibían un salario por el trabajo que ahora se hace, aunque quizás con menor intensidad o con más acomodo, pero que se hace de la misma manera, ¿no? Y así que después, Rafa, sí, seguimos hablando un poco de cómo fue la transición, sí. Por no acaparar yo tampoco. Manolo, ¿cómo fue o cómo surgió esa transición? Todo, dar las gracias a los organizadores, porque habiendo tanto y también los capataces han tenido también invitarme. Así que por delante las gracias. Yo después, como lo ha explicado Juan Mari, yo creo que la línea de Sevilla y Jerez, nosotros en Jerez, dependiendo de la diócesis de Sevilla durante muchos años, siempre hemos estado muy atentos, seguimos estando atentos lo que ocurre en Sevilla. Y la línea que ha marcado Juan Mari más o menos ha sido la que ha sido el inicio de Jerez. En Jerez, el primer paso que salió cargado por los hermanos costaleros fue en el año 74, por la cuadrilla de las Angustias. Entonces estaba el hermano mayor José Raimundo Lete, que era un entusiasta de los pasos, de la vida, como cofrade, hacía un ejemplo, un buen cofrade de Jerez. Y entonces esa inquietud la compartió con varias personas, la cual llevaron a crear la primera cuadrilla, que este año cumple 40 años. Después de hacer sus primeras salidas, empezaron a animarse otras hermandades. Yo creo que debo decir, según mi punto de vista, que las hermandades vieron ahí un filón importante, porque costaba trabajo poder pagar a los hombres, costaba trabajo también poder buscar las bolsas, los alimentos, eso llevaba un gasto que las hermandades no sobraban. Entonces ahí vieron un gran filón y empezaron otras hermandades. Por ejemplo, ya en el año 75 empezó Borriquita, empezó Candelaria, empezó Revelación, y se fue sucediendo las hermandades que estaban buscando hermanos costaleros. Pero la verdad, tengo que decir, yo formé parte de la cuadrilla fundadora, de que en realidad no fueron los nazarenos que dejan el hábito, la túnica, para ser costaleros. La mayor parte sí. Pero no, la verdad, es cierto que estuvimos buscando gente para completar las cuadrillas.
cosa que en aquel momento las hermandades querían llevar a gala de que fueran hermanos costaleros. Para poder ser costalero en aquella época tenía que ser hermano, y así se fue complementando las cuadrillas de hermanos costaleros. Yo creo que ha movido importante lo que ha movido el mundo de las cofradías y este bendito mundo de las trabajaderas, lo que me ha gustado. Yo siempre digo, la ilusión, el entusiasmo y la devoción. Nosotros allí en la coronación, cuando empezamos a ensayamos respecto a lo que ha dicho Juan Mari, no eran personas para ganar en el trabajo. Nosotros éramos cada uno con su profesión, pero nos estábamos hechos al trabajo de la forma que bien ha descrito Juan Mari. Entonces, la única forma de complementarlo era a base de ensayo. Nosotros ensayamos 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado, durante 2 meses y pico. Nos cargamos 40 ensayos. Y como anécdota, puedo contar una anécdota de que nosotros no éramos costaleros, porque ese oficio no lo habíamos aprendido en ningún lado, ni nadie nos lo ha puesto por delante. El capataz tampoco era capataz, el capataz era hermano. Y de la misma forma, pues yo salió y se puso de capataz. Pero sí ha existido una complicidad entre el capataz y los costaleros, novatos y expertos, para que el trabajo durante los ensayos que se hicieran fuera en beneficio de la hermandad. Eso es muy importante. Como anécdota puedo decir de que los primeros, si no fue el primero, fue el tercer ensayo, todo nuestro afán era crecernos y darnos confianza. Se levantaba el paso y cuando el capataz íbamos a parar, contestábamos a los costaleros: no pares, Juan, sigue parando. Y así lo hizo una vez, otra vez, muchísimas veces, sin pensar nunca nosotros que el paso tenía que volver. Lo mismo que decían abajo, no pares, a la vuelta decía, Juan, ¿cuándo lo va a parar? Y es de tan lejos donde llegamos nosotros. Esto lo hizo la ilusión. Eso lo hizo la ilusión por querer dar de nosotros lo mejor de nosotros para nuestra hermandad. Ahora los tiempos han cambiado. Hay muchas hermandades de Jerez, yo siempre desde el punto de vista que hablé, desde Jerez, que es lo que conozco, ¿no? De que se han captado de hermanos costaleros. Pero lo que han hecho es apuntar a los hermanos por decir que son hermanos costaleros. Pero esas personas no han vivido la hermandad como hermanos y como costaleros. Lo que han ido es a engrosar la cuenta, la nómina, para los capataces del mar. Eso era actualmente, eso ha cambiado, son pocas ya las hermandades, quedan algunas, que tienen hermanos costaleros. La mayoría es la igualdad es libre, el que es hermano y quiere igualar, iguala, y el que no viene de la calle y se puede decir. Esa ahora mismo es la tendencia que hay en Jerez, ya os digo, repito, quitando las hermandades que tienen que son hermanos costaleros. Yo no quiero darle mucho para... Perfecto, ya damos el turno a la palabra de Manolo, para que explique un poquito cómo se produce esa transición. Bueno, como no, ante todo el agradecimiento que han hecho mis compañeros aquí, también yo a la asociación y a las cofradías también de San Fernando. Tal vez yo por edad, creo que soy el más joven de la mesa, curiosamente, porque casi siempre suelo ser el mayor, pues no viví esa época, sin duda, como la habéis vivido todos los que estáis aquí. En Cádiz, que es de donde yo vengo y lo que más conozco, aunque haya participado en otra Semana Santa, simplemente soy un mero espectador o participante, sin más. La que conozco medianamente a fondo es la de mi ciudad, que es la que tenemos aquí a 7 kilómetros. Y sumándome a lo que decía Juan Mari, el vivero único que tenían antes para sacar los pasos las cofradías en Cádiz era la gente del muelle, los estibadores, la gente que estaba en la estiba, que cargaba y descargaba los barcos, y también los capataces de esas cuadrillas de hombres, pues eran los que se metían después debajo de los pasos. Con la diferencia, y aunque me cueste y me duela más que me cueste decirlo, de que Cádiz, tenemos que reconocer, yo el primero como gaditano, que no es una ciudad cofrade. Cádiz es una ciudad que pone ante el carnaval que las cofradías. Los que estamos metidos en cofradías, yo que he estado muchos años en juntas de gobierno, actualmente pertenezco también a una junta, soy de los que reconozco que la Semana Santa de Cádiz es un milagro, con tantísimas cofradías que salen a la calle,
los enseres, las imágenes que tenemos, también gracias a una época gloriosa que tuvo la ciudad en el 18, de la cual se surtió de una imaginería bastante importante. Pero no hay ese oficio, lo voy a comparar que con lo que más conozco tal vez, pero a gran distancia, de Sevilla, donde sí había un oficio a la hora de cargar y descargar esos pesos que estaba aquí comentando antes Juan Mari, a la hora de hacerse la ropa un instrumento de trabajo. En Cádiz no existía, en Cádiz se carga por intuición, tú te echas un peso al hombro. A partir de ahí hay una gran amplia gama de matices, de técnicas, de maneras de andar, de suavizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero entonces el paso, los profesionales de aquella época, yo particularmente, y hablo desde mi hermandad, que es la de las Penas, el Domingo de Ramos, yo tengo muy mala experiencia con ellos, porque después de haber pasado por varios profesionales, hubo un año en donde dejaron el paso de Cristo literalmente tirado en la plaza de San Antonio, con un zanco subido en una acera y todo lo demás abajo, y ahí lo dejaron. La hermandad tuvo que ir a desapernar el Cristo y llevárselo bajo el brazo, para que me entendáis. No hace de eso tanto tiempo, hará 30 y tantos años, 40 años, no hace más. Yo tengo 41, casi 42 ya. O sea que, pero mi familia, yo soy de cuna de esa hermandad, lo cuenta. A partir de ahí, los dos pasos de mi cofradía se dieron a rueda durante muchos años, hasta que volvieron ya no profesionales, sino era otra gente que sí venían de los profesionales, como fue el caso de Pepe Soto, que le sacó mi cofradía muchos años, sí venía del muelle, pero ya no cobrando, ya era hermano y tal. Entonces, Cádiz también ha sido una necesidad, el cambio, creo que en todas las poblaciones, el cambio de profesionales a hermanos o a gente que no cobraba, al fin y al cabo, creo que ha sido una necesidad, porque los profesionales iban en decadencia tal vez porque se terminaba el trabajo, porque ya los hombres no trabajaban igual y porque tampoco querían más cofradías. Entonces tuvieron que ponerse al frente de los pasos pues unos valientes que dieron ese paso y unos valientes que se metieron debajo, donde que tanto ni en Sevilla como ni en Jerez como en Cádiz le enseñaron prácticamente nadie cómo había que sacarse los pasos, ni meterse debajo, ni nada. En Cádiz creo que fue la Hermandad del Caído allá por los principios de los 70, la primera que tuvo una cofradía de hermanos, y a partir de ahí pues vinieron todas. Sin duda alguna fue en beneficio de la hermandad, ya se perdieron los mecenas que pagaban, tanto la cofradía durante el año como los asalariados. Mi cofradía fue una constructora, en Las Penas fue una constructora, se llama Constructora Industrial, que hizo el paso de Cristo, lo doró, hizo el paso de palio, todo. Y también llegaba lo que faltaba para la banda, lo pagaban. Pero yo, mi cofradía salió con flores de plástico durante muchos años. Yo no lo conocía porque sí, o era muy pequeño o no había nacido aún. Y salía de San Lorenzo. En vez de salir de San Lorenzo, salía de unas carpas que montaban al lado de la calle Armengual, que es aledaña, hace esquina con la iglesia. Y entonces yo de aquella época, a mí no me trae muy buenos recuerdos todo el tema de los profesionales, asalariados, llamémosle como queramos, porque mi experiencia no fue buena ni grata. A partir de ahí, hoy en día las hermandades, muchas veces, que siempre son las que tienen la culpa para lo bueno y para lo malo, se aprovechan de esa necesidad o de esa moda o de esa afición que tenemos todos, esa pasión que tenemos todos, para volcar cabildos de hermanos, para dinero, para etcétera, etcétera, y nosotros los capataces tragamos por eso, ¿verdad? Y ahí lo dejo, creo que puede ser otro debate. Sí, puede ser, podríamos entrar en otra dinámica. Alberto, yo me gustaría que, ya que viviste in situ lo que fue esa transición aquí en San Fernando, nos explicase un poquito cómo se produjo aquí, concretamente, qué circunstancias rodeaban y qué detonante fue el que causó que se tomase esa decisión por parte de algunas juntas de gobierno de dejar de prescindir, digamos, de las cuadrillas de Nicolás o de Perico en este caso. Bueno, aquí las cuadrillas tradicionalmente en San Fernando estaban formadas por dos gremios importantes, lo que se llama aquí siempre la gente del trajín y los alijos, que eran los que cargaban y descargaban las mercancías de los trenes, lo descargaban, lo montaban en camiones, lo llevaban a la armada lo descargaban allí, es decir, cargaban y descargaban sacos. Esa era la gente del trajín y los alijos. De hecho, bueno, pues uno de los capataces, Nene Carrillo,
era capataz de la gente del Ternil Alijo, y se llevaba a esta gente a los pasos. Otro gremio importante era la gente de las cargas, la gente de las salinas, los que cargaban toda la sal en los candrais a base en unas parihuelas, y también eran trabajos duros. ¿Qué ocurre? Que bueno, por un lado, con la mecanización del trabajo, este gremio del Ternil Alijo desaparece prácticamente, ya la gente desaparece. Y por otro lado, la gente de las cargas, las salinas, sabemos que San Fernando en los años 60 empiezan a entrar en declive, las salinas ya se cierran, no hay producción, y también desaparece ese gremio. Al mismo tiempo, esta gente que sobran, ¿dónde van? Es cuando la empresa nacional Bazán, cuando los astilleros, pues empiezan a contratar personal, porque la industria de construcción naval aquí en la bahía sabemos que es muy fuerte y necesita mucha mano de obra. Pues todas estas personas, de estos gremios, digamos manuales, pasan a trabajos cómodos, bien remunerados, bien pagados, y los que estaban metidos en los pasos, pues le era más rentable echar unas peonadas, echar unas horas extra en la Bazán, en los astilleros, que meterse en los pasos. Por tanto, empiezan a dejar de estar estas personas en los pasos. Los hijos suyos, los hijos de los cargadores, que tradicionalmente lo habían heredado los puestos y iban entrando, iban alimentando las distintas cuadrillas, pues también tienen oficios cómodos y tampoco quieren saber nada de los pasos. Es decir, hay falta de personal. Yo viví la última parte de estas cuadrillas y una época buena, pero luego empezó el declive porque los pasos no iban llenos. Los pasos no iban llenos porque los capataces no tenían gente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hay cofradías que tienen malestar, que las cuadrillas profesionales les están creando problemas y no les gustan por el mal comportamiento. Hay cofradías que se quejan de que, bueno, los cargadores fuman debajo del paso, beben, se asoman, incluso hacen sus necesidades debajo de los pasos. Hay quejas por parte de la hermandad. Y por otro lado, en esos años, a partir de la década de los 70, los sueldos, los jornales de los cargadores, pues suben en un promedio aproximadamente de un 25% anual, 25% continuo. En el año 74 eran 450 euros y 5 años más tarde son ya 1.400 pesetas. Bien, bueno, también es verdad, y que si comparamos concretamente pues con Jerez y con Sevilla, en Jerez los costaleros cobraban por sonar el doble que aquí, y en Sevilla el triple. O sea que no es que fueran aquí los jornales altos, pero es verdad que se subía 25%, hubo cofradías que no podían superarla. Bien, todo eso dio origen, por un lado, a que hubiera pocos, por otro lado, a que las cofradías estuvieran recelosas y vieran que se le iba mucho dinero en pagarlo. Y luego, esta falta de cargadores es lo que hace que el nacimiento de las JCC, una serie de circunstancias, de cambios de cuadrilla y de capataces, que Cristo y Pepe quizás lo cuente luego, pero hace que una hermandad que cambia su salida desde las 8 de la tarde del Jueves Santo a las 10, y por tanto se recoge de madrugada, el capataz Nicolás Carrillo no tenía gente suficiente para esos pasos. Entonces buscan a otro capataz y le dice que sí, firma el contrato, y ese capataz a la hora de la verdad tampoco tiene gente. La única salida que tenía la Hermandad del Silencio, cuyo mayordomo era Mamé Abreu, posteriormente fundador de esta asociación en la que nos encontramos, la única salida que tiene es decir, bueno, hay un grupo de chavales que quieren meterse bajo los pasos, yo me comprometo y sacamos un paso. Y ese jueves santo de 1978, por primera vez sale un paso a las órdenes de un capataz profesional, de Ramón el Pelao, pero con chavales que luego al año siguiente constituyeron lo que fue la JCC. Sí, pero ya eso ya Pepe y de paso nos puede explicar un poquito más cómo fue el nacimiento, ¿no? Bueno, yo quiero sumarme al agradecimiento de mis compañeros a la Comisión de Arte, a la organizadora y a la Junta Electoral, no solo por invitarme, sino también felicitarles por la cantidad, la calidad y la variedad de actos que nos están analizando este jueves. Y dicho esto, pues tomo el relevo de las palabras de Alberto y que lo ha pincelado, pero yo creo que hay algún elemento más. Yo creo que hubo tres claves en el nacimiento de las JCC. La primera, lo ha explicado perfectamente Alberto, fue el declive de las cuadrillas profesionales. A mí me gusta llamarlas tradicionales, antiguos, porque lo de asalariado también tiene su porqué, y después lo discutimos si llega el caso. Llamámosle antiguo. Entonces, en esa misma época, las cofradías de San Fernando
tuvieron un boom importante. Había mucho trabajo, era la época del boom demográfico de los años 50, que ya tenían 15, 20 años, que somos la mayoría de los que fundamos la asociación, y las cofradías aumentaron su nómina de hermanos tremendamente, tenían más ingresos y se embarcaron en el proyecto muchas cofradías que sacaban un solo paso, el paso del misterio, que sacar pasos de palio. Y entonces no había cargadores para un paso, pues para dos menos, y sobre todo el sacar un paso de palio significaba duplicar los gastos. Entonces las cofradías tenían hermanos, tenían dinero, pero no lo sobraba. Y los que estábamos metidos en el mundo de las cofradías en aquel momento, y hablo en primera persona porque yo estaba, pues buscábamos cualquier artilugio para intentar ganar dinero, sacar dinero o ahorrar dinero a las cofradías. Entonces lo primero que se nos ocurrió fue ahorrar el dinero de los traslados del paso del almacén a la iglesia y de vuelta de la iglesia al almacén. Y éramos chavales de 15 o 16 años, y empezamos haciendo el del huerto y terminamos haciendo 8 o 9 traslados en vísperas de Semana Santa, y luego el sábado santo por la mañana, que aquello era una cabalgata. Entonces, autodidactas totales. Allí había algunos que habían cargado por los profesionales, pero la mayoría lo que habíamos visto y nos metimos. Bueno, pues llega el famoso Jueves Santo, que lo como ha apuntado Alberto fue un problema, que Inspiración no tenía cargadores, pero por otro tema, que Misericordia ese año cambió de día. Misericordia, que salía el lunes santo, como iba a sacar a la Virgen, pues no cabía los 4 pasos en la iglesia de la Pastora, más los del huerto que salían al día siguiente, y se decidió pasar al jueves. Y entonces el Jueves Santo no había cargadores para los 3 cofradías que estaban en la calle, más el nazareno que salía de madrugada. Y si encima se solapaban el horario del silencio y del nazareno, Nicolás Carrillo, que era el que más cargadores tenía en aquel momento, dijo que no se comprometía, y llamaron a Perico Sánchez, y Perico Sánchez, que tenía una cuadrilla mucho más pequeñita, tenía para 2 pasos, pero algunos de los cargadores de Perico también salían con Nicolás, pues se vio que no tenía gente. Entonces Mamé, que ya habíamos hecho los pasos, algún traslado de la cofradía de Inspiración, que ya lo habíamos hecho, pues Mamé empezó a tirar de nómina de nosotros, empezamos a hacer ensayos en el Quijote. Había allí 20 de la cofradía mirándonos, inspeccionándonos si nos veíamos capaces o no de sacar el paso, y fueron valientes, la palabra hay que decirlo, y la figura de Mamé yo creo que no ha recibido todavía el mérito que tuvo, y apostó por nosotros, y allí nos metimos por el santo. Como no había capataces, pues el segundo capataz de Perico Sánchez, que era Ramón Marín, el pelado, que también lo ha nombrado Alberto, pues iba delante del paso. Por supuesto que no nos conocía ninguno de nosotros. Cuando iba el hombre con su chaqueta allí, sacamos el paso, y cuando íbamos por la Alameda, levanta la calle y me dice: niño, salte de ahí. Y digo: ¿qué he hecho yo? Porque este tío me saca. Y se quita la chaqueta y me dice: aguántala y ponte ahí delante. Y se mete y coge la pata derecha. ¡Toca! Y luego delante allí tocando el martillo como el llamador, como novato total. En la calle real no había problema nada más que porque fuera derecho. Los 2 trepáis, gesticulando, dame la chaqueta. No hay poderío aquí abajo. Esta gente puede con esto y con 3 pasos más. Y aquello fue un exitazo. El paso fue de maravilla. Técnicamente probablemente no, pero el ambiente que había allí era tremendo. Y además se dio la circunstancia de que el palio que llevaban los profesionales se rompió un varal y se tuvo que dar la Alameda. Por lo cual Cristo hizo la carrera solo. Bueno, pues cuando volvimos, nos recogimos aquello y demás, aquello fue apoteósico. Tan apoteósico, aparte de los editoriales, de los diarios locales y demás, entonces existía el Mirador de San Fernando, que muchos no lo habéis conocido, pues al año siguiente las cofradías que tenían 2 pasos y que además estábamos muchos de los que cargábamos allí, estábamos metidos en las cuadrillas que hacíamos los traslados, pues apostaron por nosotros, empezaron a llamarnos, a organizarnos ensayos, y el año siguiente de uno sacamos 7 pasos. Y además se daba la circunstancia que como éramos de diferentes cofradías, yo cargaba el paso de mi amigo y salía de penitente, de hermano, en la cofradía mía. Y así fue al principio durante muchos años. Entonces al año siguiente, como digo, 4 cofradías, 7 pasos en total. Al año siguiente cogimos la cofradía, los jóvenes que no lo vivieran fueron el Medinaceli, el huerto, Inspiración, que ya la teníamos, pero que cogimos el segundo paso, y la Soledad, que prácticamente quitando Medinaceli todas han seguido con nosotros desde aquella época. Al año siguiente vino el perdón, al año siguiente salió el campo de propiedades y nos lo confiaron a nosotros, que venía desde la Bazán, que nos parecía un reto imposible llegar en 3 horas de la Bazán hasta aquí, y aquello también fue tremendo y apoteósico. Y al año siguiente se produjo otro movimiento importante, y es que cofradías señeras, antiguas, llamadlo como queráis,
que hasta entonces habían estado un poco recelosas, se apuntaron al carro. Y vino las tres famosas, que furon la Cofradía de la Columna, o los dos pasos, que son conocidos por lo que pesan, Afligidos el lunes y Caridad el martes. Y entonces pasamos de no ser nadie en 4 años a llevar la mayor parte del peso de la Semana Santa. Y fuimos creciendo y creciendo hasta llegar a 21 pasos, que fue lo máximo que hemos sacado, y ahora creo que son 16 cuadrillas las que sacamos este año. Y bueno, para explicar un poco con la asociación, a partir del segundo o tercer año hicimos un estatuto, nos federamos, estamos en el registro de asociaciones y, por supuesto, sin ánimo de lucro, y nos llamamos jóvenes cargadores cofrades, aunque no es necesario ser cofrade, pero como el germen nació de las cofradías, creemos que es un apellido que se merece llevar y que llevamos con orgullo. Sí, por eso también tenemos la anécdota del artículo en el Mirador de Julián Blasco Moyano, haciendo referencia a ese grupo de jóvenes cargadores cofrades que habían sacado el Cristo de la Aspiración. Y entonces, cuando digamos se hace la reunión donde se empieza a germinar, pues vamos a dar un nombre a esto, vamos a ver, y entonces sale a la luz el comentario, que además lo hace Antonio González Cabrerizo, el Pilín, diciendo: nosotros ya tenemos nombre, el nombre no lo ha puesto este señor en el periódico, y de ahí sale el famoso Mirador de San Fernando. Exactamente, y de ahí sale lo que es el nombre de la asociación, Jóvenes Cargadores Cofrades, y después las siglas que hoy en día todos conocemos, ¿no? Conocido por los cargadores tradicionales como los niños. Igual que en Sevilla. Hay mucha similitud. Y niñatos. Bueno, también hay mucha similitud en la historia en cada una de las ciudades, ¿no? Casi en el tiempo coincidimos. En aquella época no había los medios de comunicación, ni los WhatsApp, ni el Facebook para enterarse inmediatamente de lo que pasa. Quiere decir que eran movimientos espontáneos, en paralelo. Y además la historia se repite como pasó en Sevilla, que en la primera cuadrilla salió con un capataz profesional, igual que pasó aquí en Fernando, ¿no? Es curioso cómo la historia se repite en diferentes sitios y que haya nexo. ¿Y pensáis que el impacto que supuso eso en la época fue tan grande como se piensa, o fue una cosa que pasó prácticamente desapercibida? El impacto, el de dejar de trabajar. Las trabajar con gente. No, vamos a ver, las cuadrillas, tenían un imperio y ese imperio se fue desmoronando poco a poco y perdieron prácticamente todo. Hay gente que dice, bueno, es que perdieron muchos salarios, perdieron y tal. No, vamos a ver, ya en esa época poca gente iba ya, el que quedaba era porque le gustaba, porque tenía afición, tenía devoción, pero ya poco iban, ya por el dinero no iban los, por lo menos aquí, no iban los cargadores tradicionales. Dolía una persona que durante 30 años fuera ya sacando un paso, de pronto lo perdía porque unos niños se lo quitaran, pues claro, eso dolía, incluso hubo momentos tensos, momentos incluso de amenaza de violencia, sin llegar nunca a verla, pero hubo amenaza por parte de las cuadrillas por las cuadrillas de cargadores. No una cuadrilla, pero... Bueno, elementos de cuadrilla amenazaron a... Y eso se produce también a nivel de Sevilla, a través de Jerez. Por ejemplo, a nivel de Jerez, Paco Sacrifici, que fue el último capataz que tuvo la coronación, fue el que, a modo de maestro, fue enseñando al hermano que cogió el martillo. Y la verdad que todo es agradecimiento porque ellos mismos, esa saga de capataces de Jerez, Corrión, Romero, Papi, Paco Sacrificio, estaban cada vez con menos pasos. Y cada vez más los hermanos postaleros estaban adquiriendo más pasos con capataces de hermanos. Hay quien no se lo tomó bien y hay otros, por ejemplo el ejemplo de Paco Sacrificio, que optó por compartir su maestría, inculcándole lo más fácil para el capataz. Claro, pues hay que desarrollarlo y saber si tiene seguridad en los hombres que están, que no eran unos chavales, y todo esto, como antes dije, fue a base de ensayo. Bueno, concretamente además Paco Sacrificio fue el que trajo la ropa a Jerez, creo, ¿no? Él estuvo sacando en Sevilla, ¿no? El Papi. Que toda la ropa fue el Papi. Entonces, por motivo de Paco Sacrificio, yo creo que todo lo que han hecho con la Hermandad de la Coronación, que es la que yo conozco, la que yo he vivido, le ha aportado su grano de arena. Pero yo creo que debemos, los costaleros, los hermanos costaleros, las hermandades, de tener un reconocimiento a nivel de que
aunque han ido cobrando, también tienen que tener devoción, ¿sabes? Que eso es indudable. Es más, ya en los últimos años había personas que me habían cambiado su economía, incluso de no hacerles falta, tenía que meterse un baúl de un paso. Como a 15 años antes le hacía falta. Pero en los últimos momentos ya, en esa transición de los últimos años, algunos no le hacían falta. Sin embargo, se metían abajo, incluso algunos se llegaron a meter con hermanos costaleros de motos propias sin cobrar. Entonces yo creo que merece la pena y debe ser justo basar nuestro trabajo en nuestra experiencia sobre los que han dejado media vida debajo de las caladeras. Por circunstancias de la vida, pues han tenido que seguir cobrando. Pero a raíz de esas personas hemos empezado nosotros a crecer como costalero, como capataz y como hermano. Actualmente en Jerez no hay ninguna saga de dinastía de capataces antiguos. Actualmente no hay ninguna. Yo creo que es una pena que hayan desaparecido. Porque si Jerez ha sabido convivir con 3 modos de llevar los pasos, con respetarse, habiendo tolerancia. Yo veo hermanos de la clemencia, ningún gloria de la clemencia va a conquistar. Pero yo quiero, para mí, no quiero la morir. Entonces yo creo que siempre y cuando nosotros sepamos respetarnos y empezar a crecer sobre los que han ido por delante nuestra, yo creo que esto va a engrandecer a los cofrades, a la Semana Santa y a los capataces. Yo creo que por donde vayamos la vida en el mundo de los cofrades, yo en mi caso, yo siempre lo digo, yo es un oficio que tengo un día al año. Yo me siento capataz todo el año, pero en realidad mi oficio es un día al año, que es la madura, con el Señor de los Ingresos. Un día al año y la coletilla de los ensayos, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender, no a copiar. Yo he ido muchísimas veces a Sevilla, en gloria, a ver, no a copiar, porque yo tengo que interpretar. Nosotros hace 30 años, cuando empezamos las cosas, nosotros teníamos más o menos, la idea era de pago sacrificio, pero nosotros queríamos más. Nosotros tenemos más necesidad de saber más cosas. Y nosotros íbamos muchas veces a Sevilla, muchísimos años hemos salido de Sevilla, a aprender. Cuando llegamos a Jerez, lo interpretamos a nuestra manera, siempre desde la distancia, y siempre terminamos el ensayo, y lo malo no era el ensayo, que después a las 4 de la mañana charlando en la puerta, nunca había un adiós, sino charlando en la puerta cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos... Esa ilusión de los hermanos costaleros de aquel entonces, yo creo que eso es lo que ha promulgado, que ha durado durante tanto tiempo. Ya os digo, la angustia cumple este año 40 años de hermanos costaleros. Yo creo que eso ha tenido bien, ha sido la gran afición, la gran devoción. Muchas veces me cuesta trabajo esas dos palabras, afición, devoción. Yo no soy nadie para jugar a la fe del que se mete abajo de un paso. Yo creo que mucha gente ha llegado a la devoción a través de la afición. Yo, por ejemplo, tengo hermanos de que no eran de mi hermandad, se metieron para la afición, querían ser costaleros, y hoy siguen, continúan en la cuadrilla de la coronación. Llevan 20 años. Por eso digo que han llegado a la devoción a través de la afición. Más o menos por ahí son los sentimientos míos. ¿Y vosotros en Cádiz, Manolo, qué tal? ¿Cómo se produce? Hombre, en Cádiz, como supongo que ha ocurrido en todos lados, el que llegue gente nueva a un, llamémosle oficio, siempre se toma como un intrusismo por parte de los que ya estaban. Eso es una cosa que es lógica. Cádiz hubo una hermandad que fue Las Aguas, que llegó a sacar costaleros de Jerez, porque no tenía gente para sacar los pasos. Como también ha ocurrido en muchísimos sitios, pues los pasos, faltaba gente debajo de los pasos. Como bien ha dicho antes Juan Mari, meterse debajo de un paso estaba mal visto, porque iba la gente que bebía, la gente de los trabajos duros y rudos, del muelle. Entonces la sociedad, la gente de las cofradías, pues no se metía debajo de los pasos y estaba hasta mal visto. Vamos, al igual que estaba también mal visto que la gente saliera en chirigota, para que me entendáis, en chirigota salía, ahora salir en una chirigota es lo máximo, pero porque te sacan la tele, pero antes estaba mal visto, pues debajo de los pasos exactamente igual. Y el impacto creo que fue a mejor sin duda alguna. Primero porque se acaba el mecenazgo de las cofradías por determinada gente, no hay dinero.
Pero sí es cierto que en Cádiz, aunque se tomara también como un intrusismo que llegaran los chavales de aquella época, los niños, y como tú bien has dicho, los niñatos también, gran parte de aquellos profesionales que ya no se metían por dinero, pero que empezaban a meterse en esas cuadrillas y que eran jóvenes, siguieron debajo de los pasos, y actualmente algunos todavía queda debajo de los pasos que salieron cobrando. Yo llevo a gente debajo de los pasos de 50 y poco ya, que han salido cobrando y siguen con esa afición, devoción, ese conjugue que hay ahí extraño, pero que es lo ideal, ¿no? Conjugar esas dos. Yo cuando me meto debajo de un paso, yo hasta ahora, hasta el día de hoy, no me he metido nunca por devoción. Yo por devoción he cogido mi túnica o voy a mis titulares a verlo a la iglesia. Yo por debajo de los pasos me he metido por afición. Y tuve la suerte también de caer en una cuadrilla donde yo, digamos, me formé como cargador y gran parte también como cofrade, que fue la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad de Columna, que marcó, bajo mi punto de vista, un punto y aparte en la manera de entender el mundo de la carga, en la manera estéticamente de llevar los pasos, que se llevaran igual, pero había una nota que superaba. Después han venido otros, tal vez más mediáticos, tal vez mejores, pero en esa época, esa cuadrilla durante muchos años, yo porté ese palio 12 años, marcó un antes y un después, que hoy en día el 98% de los pasos van prácticamente igual que íbamos en el año, yo la porté creo que en el año 89 por primera vez. Entonces, esa afición que a mí me une, y a la mayoría de la gente que nos metemos debajo de los pasos, creo que ha sido bueno, y el impacto en la ciudad y en las cofradías creo que ha ido a mejor sin duda alguna, bajo el punto de vista. Pero los profesionales jugaron un papel importante porque en aquella época era lo que había. Sin ellos no existirían las cofradías en la calle, o lo hubiéramos puesto, como pasó en mi cofradía todas, 4 ruedas y hubiéramos empujado los pasos 3 o 4. Yo voy a contar una cosa que pasa en Sevilla, a diferencia, me imagino que pasa aquí en San Fernando, en Cádiz, en muchos otros sitios, y es el número de miembros que tienen las hermandades en Sevilla, ¿vale? El número de hermanos. Hace un mes aproximadamente estuve con mi hermano, que está también de capataz en Sevilla, y con 2 de los 3 hermanos Ariza, que esa es una dinastía de capataces la más longeva que hay en Sevilla, llevan más de 100 años sacando pasos en Sevilla como capataces. Estuvimos en la línea, pero me he confundido con los Ariza. Estuvimos hace un mes aproximadamente en Segovia, ¿vale? En Segovia. Os cuento que creo que es muy interesante. Resulta que en Segovia los pasos salen o como salen en Cádiz con cargadores, salen con ruedas, la mayoría con ruedas. Es una Semana Santa bastante distinta a las nuestras, pero resulta que allí pues ha nacido una afición. Realmente no sé muy bien de dónde ha nacido, pero hay una hermandad que tiene un Cristo que es del siglo XVII, que ha decidido sacar los pasos con costaleros como salen en Sevilla, como salen en otros sitios, ¿no? Entonces lo primero es que, bueno, pues en Segovia los tienen como locos, porque realmente son pues 50 aproximadamente los que hay, pero tienen tal afición y tal interés que, bueno, pues hasta Segovia nos han llevado a nosotros a que les explicásemos allí cosas. Y no os podéis imaginar, pues bueno, si hoy es un placer estar aquí con la atención y el interés que estamos todo el mundo, no sé cómo transmitiros que estuvimos allí 3 horas y media contándole a 100 y pico de personas de Segovia, hombres y mujeres, cómo hacemos las cosas en Sevilla. Estaba con nosotros el capataz, que es hermano yo, el capataz de la Hermandad de los Gitanos de Madrid, que también es hermano de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Y bueno, pues le explicábamos que ellos están como estaba Sevilla hace 40 años en cuanto a una cuadrilla de hermanos costaleros. Quiero decir con esto, a lo que me refería, en Sevilla hay unas 60 hermandades aproximadamente en Semana Santa. Las que menos nazarenos saca, puede sacar 300, 400 nazarenos. Hay hermandades que sacan casi 3.000 nazarenos a la calle. La media de hermanos, me atrevo a decir que puede ser 1.500 hermanos, la mayoría de las hermandades. La Macarena tiene 12.000 hermanos, para que os hagáis una idea. El Gran Poder tiene casi 10.000 hermanos, para que os hagáis una idea. Los Gitanos tienen 6.500 hermanos. Hay 8 o 10 hermandades que tienen más de 5.000 hermanos. Entonces, en esas hermandades no hay un problema económico por la llegada de los hermanos costaleros a las cuadrillas.
como ocurrió aquí que estaba comentando Alberto. En Sevilla sí hubo un año que la hermandad de la Soledad de San Buenaventura contrató a un capataz y ese capataz pues se presentó con muy pocos costaleros. Era un capataz, digamos, de segunda fila, con todo los respetos, rabanero. No era de Sevilla, era del Aljarafe, de la zona que está entre Sevilla y Huelva, y no se presentó, era el Viernes Santo, y no se presentó con suficiente gente. La Hermandad de Montserrat, que entonces tenía como capataz a la familia Rechi, pues la Hermandad de Montserrat decidió sacar únicamente aquel año que el Viernes Santo uno de sus dos pasos y ceder la cuadrilla de su otro paso para que saliera la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura en primera. Pero eso es una anécdota, realmente es una anécdota porque costaleros había en Sevilla y capataces había. En los años 60 realmente casi que es la época dorada, estaban lo que en Sevilla se llamaron los 7 magníficos, que eran 7 capataces que entre ellos prácticamente se acababan todas las cofradías, entonces no eran tantas como ahora, había a lo mejor 30 y tantas, 40, pero entre ellos se repartían todo el trabajo. Por contaros también detalles, pues estaba Rafael Franco, el Fatiga, pues que quizás haya sido uno de los más importantes en cuanto a la técnica, fue el que casi que revolucionó 2 o 3 cosas, el que empezó a igualar a la gente y a poner a la gente por las estaturas, más o menos, él con Ariza el Viejo, y el que instauró el terno negro para los capataces en Sevilla, ¿no? Que todos los capataces vamos con trajes negros y corbatas negras. Bueno, este hombre llegaba a tener en el mismo día 5 pasos y 6 pasos en la calle. Este hombre ha llegado a sacar, para que os hagáis una idea, sabéis más o menos lo que significa el Gran Poder de la Macarena en Sevilla, pues él ha llegado a sacar durante 4 años el Gran Poder de la Macarena en el mismo año, y todos eran costaleros suyos. O sea, este hombre ha llegado a manejar, pues en la misma jornada, pues ha llegado a manejar pues 200 costaleros. Escasez de costaleros profesionales asalariados no hubo en Sevilla. Dicho esto de los hermanos y de que el problema no era ese, ¿cómo llegamos los hermanos a los pasos? Bueno, pues los últimos años de los 60 y de los 70, aunque el trabajo del costalero estaba mal visto porque, como decía Manuel antes, claro, realmente a nadie le gusta coger un pico y una pala y ponerse a abrir una gavia desde aquí hasta Cádiz, porque duele después la espalda, ¿no? Es mucho más cómodo trabajar delante de un ordenador y además llevarte 3.000 euros a tu casa a final de mes y no 1.200, ¿no? Entonces, pues, el trabajo del costalero era gente que lo que hacía era estar todos los días 8, 10, 12 horas cargando. A mí me contaba Alberto Gallardo, ¿no? Uno de los grandes para nosotros, además, los gitanos, ¿no? Que fue durante muchos años costalero profesional. Me contaba, él trabajaba en el muelle, llegaba al muelle a las 6 de la mañana a trabajar y aproximadamente a las 10:30, a las 11, llegaba un tío con un borrico desde Alcalá, traía pan y traía vino y traía sardinas en arenque, que me contaba. Cada uno se paraba, se comía un bocadillo. Seguían trabajando, 20 minutos seguían trabajando, y a las 2 de la tarde pues llegaba el capataz y decía: venga, los cofrades, que nos vamos a las cofradías. Había algunos que se iban a sacar cofradías, otros se quedaban en el muelle. Los que sacaban cofradías se iban a sacar cofradías pues hasta las 12, la 1, las 2 de la madrugada. Él me contaba que desde el muelle hasta la cofradía lo que hacían era, en un bidón de agua, se enjuagaban un poco, se cambiaban la camisa y se iban. Cuando llegaba a su casa después de la cofradía, a las 12, la 1, a las 2 de la mañana, él me decía: yo no me podía acostar, porque si me acostaba no me levantaba al día siguiente. Me sentaba en una silla, dormía 2, 3, 4 horas y me despertaba mismo y me iba a las 5 de la mañana en el tranvía otra vez al muelle, así una semana entera. Claro, eso no hay a día de hoy cuerpo que casi que lo resista. El dinero económicamente, claro, el salario de un hombre de aquello, el salario de una cofradía de Sevilla multiplicaba por 10 el jornal de su trabajo diario. Con este hombre que os cuento ayer me contaba que en los años 50, 60 cobraba 150, 180 pesetas como costalero, y el salario base suyo eran 16,80 pesetas. O sea que se multiplicaba por 10. Efectivamente estaba muy bien remunerado. A cambio de eso, ¿qué ocurría? Pues que las hermandades, como decíais también antes, casi que los trataba como animales, ¿vale? No los quería ni ver, no los quería tener en ningún sitio, estaban apartados, le levantaban el faldón por detrás, se metían y allí no se levantaba un faldón hasta que el paso no entraba. Simplemente su necesidad de la asiento debajo de los pasos, de ahí que muchas veces los pasos arriasen sobre el usillo para que los tíos orinasen en el usillo, ¿no? Como mucho meterle un jarrillo de agua, un jarrillo de vino a escondidas que nadie viese nada. Cuando el paso flaqueaba, pues ahí estaba también la picaresca de que el capataz decía: no, hombre, que va el paso lleno de gente, ¿no? Aquí tiene que haber menos porque el paso viene muy malamente, ¿no? Claro, el paso no es como ahora, o sea, es impensable, ¿no?
El paso se levantaba, lo llevaban casi como decía antes Manolo, hasta que casi que se bajaba el paso, se levantaba otra vez, o sea, se iba llevando a duro esfuerzo, ¿no? Claro, levantaban el faldón y aunque hubiese debajo del paso 20, los 20 se ponían delante y se asomaban para que el mayordomo, que era el viese allí a los 20 tíos, pero cuando levantaba por el lado, los 20 se iban para el lado y levantaba por detrás y los 20 estaban detrás. Claro, había bajas a medida que iba avanzando la Semana Santa, lógicamente, ¿no? Pero había una inquietud entre hermanos que querían salir por tener promesa de sacar, porque ya empezó a hacer un trabajo, gente que empezaba a realizar esfuerzos, gente que hacía deporte de otro modo, gente que, hablando de los años 60, 70, sobre los 70, y bueno, pues que tienen inquietudes y que por devoción quieren formar parte de las cuadrillas. Entonces, había dos tipos, digamos, de esos costaleros que ingresaron en las cuadrillas salariales, que uno era el que sacaba únicamente su hermandad, ¿vale? Pedía permiso al capataz, el capataz lo dejaba. El capataz lo dejaba, claro, porque esto es muy sencillo. El dinero que había, si en vez de repartirlo entre 30 que iban debajo del paso, lo repartía entre 27, pues además cabían los 27, ¿vale? Ese hermano no cobraba, pues el dinero era repartido, pues estupendo. Y había otros capataces que para que el hermano pudiese sacar su cofradía lo obligaba a que se enrolase en la cuadrilla toda la semana, ¿vale? Con lo que, aunque no cobrase, salía toda la semana. Y los asalariados lo llamaban los penitentes a esos costaleros, ¿no? Este viene de penitente y es porque viene por promesa y no viene por el dinero. Este hombre que yo entrevistaba ayer, que la verdad es que se me ponían los vellos de punta cuando me contaba cosas, ¿no? Porque como nosotros hacemos las cosas a ellos, ¿no? Este hombre estuvo muchos años de emigrante en Alemania y en Holanda y él me decía que sus vacaciones las aprovechaba para venir a Sevilla y sacar las cofradías en Semana Santa. O sea que le costaba el dinero. Aunque ganase dinero, decía, me costaba el dinero, venía a salir de costalero. El componente de la devoción estaba, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que efectivamente, que estos me contaban cuando salíamos en algún momento para refrescarnos algo del paso por detrás y entrábamos en un vago, íbamos por la calle, llevábamos un cerco alrededor que nadie se acercaba. Los padres cogían a los niños de las manos, no te acerques que viene un costalero. ¿Sabes? Como, claro, efectivamente eran gente que ganaban el dinero fácil y también lo gastaban fácil. De ahí que la responsabilidad muchas veces del capataz era que no se le desperdigasen los hombres de un día a otro, ¿no? Hay detalles y hay anécdotas que os podría contar de que había hermandades que, por ejemplo, la Macarena, eso lo sabréis, me imagino, ¿no? La Macarena exige una exclusividad a sus costaleros, no los deja que salgan ni antes ni después. Podría contaros mi opinión, que no la comparto con respecto a eso. Pero la Macarena históricamente tenía contratado a un capataz y tenía los costaleros desde las 8 de la tarde el jueves santo allí, concentrados para que no se les desperdigasen y que no estuviesen tan cansados del trabajo del jueves. Precisamente hubo un cambio, dejaron de salir los arisas, fue cuando contrataron al penitente, y el penitente que sacaba históricamente una cofradía el jueves santo por la tarde, los negritos, dijo que él iba con la condición de que sus hombres iban a trabajar los negritos, él no quería perder los negritos, pero quería seguir cobrando doble como pagaba la hermandad de la Macarena al capataz que estaba antes, ¿vale? Con lo que la hermandad de la Macarena se dio, porque era la cuadrilla de más prestigio que había entonces, de más nombre, ¿no? O una de las demás. Pero el penitente ahora se fue a los negritos y le dijo, oye, mira, yo voy a seguir viniendo con mi nombre y tal, y voy a dar la cara, pero como condición me pones un autobús en la puerta de la hermandad de los negritos que termina sobre las 10:30 a las 11 de la noche, para que los costaleros, tal y como salgan por la puerta, se monten en el autobús, no se me vaya a ir ninguno y vaya a quedar la gente de la Macarena. Entonces, bueno, impacto, eclosión, como preguntaba Rafa, lo hubo hasta el punto de que hubo una reunión de capataces que se presentó en el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que es el órgano que rige un poco toda la Semana Santa, independientemente de la Iglesia, ¿no? Del Palacio Arzobispal. Están esos dos entes, el Palacio Arzobispal, que es el que realmente manda, y el Consejo de Cofradías, que es el que gestiona, algo así, regenta un poco, ¿no? La carrera oficial, los horarios y todo eso. Pues no llegó a ser un plante, pero una reunión de capataces que llegaron a conseguir que el Consejo no permitiese que no hubiese un capataz profesional en las cofradías. Es decir, los primeros años que salieron hermanos costaleros en Sevilla, si lo mandaba el capataz profesional, que ocurrió así, y de ahí es lo que decía Manolo, en Sevilla quizás por eso no se haya perdido la cualidad
de hermanos capataces y capataces de dinastía, de familia, es porque se obligaba a que el capataz que fuese un capataz profesional, que cobrase por ello, y la cuadrilla estaba. O sea, se da un doble caso. Los hombres consiguieron que se respetase en principio, hasta que se fue diluyendo, su trabajo, y cobraban por él, pero sin realizarlo. Y por otro lado, se salvaguardaba un poco la responsabilidad, la hermandad, como allí el problema no era económico, ¿vale? Aunque sí lo era, porque había hermandades a las que les costaba trabajo, pero por regla general no era ese problema, a día de hoy sí lo sería. Pero claro, la hermandad que hacía, tenía la cuadrilla de profesionales, que por ejemplo los mandaba a la catedral, allí estaban los profesionales en la catedral esperando por si, como decimos en los pasos, me imagino que por aquí también, que el argot es muy similar, ¿no? Por si la cuadrilla de hermano cantaba la gallina, por si fallaba, pues allí estaban los profesionales. Eso daba lugar también de algún modo al amor propio de los hermanos, que dijeran, aunque estos tíos estén aquí no se mete ninguno, ¿no? Hubo casos, hubo alguna historia, en San Gonzalo pasó, los profesionales un año, bueno, pues no pudieron, y de vuelta al rato de salir de la catedral, el paso venía realmente mal, y hubo que tirar de los hermanos que estaban por allí, le habían dado la oportunidad un año antes, Juan Vizcaya, ¿no? El padre de Manuel Vizcaya, que es un capataz que saca los otros pasos allí, que este hombre fue uno de los precursores de los hermanos costaleros también en Sevilla, pues había fallecido y se volvió a llamar, se volvió a contratar, no llegó a, o sea, salió un año la hermandad de San Gonzalo, el Paso de Cristo, que lo conoceréis todos, ¿no? Es muy famoso sus andares y su compenetración por la banda y tal, pues llegó a salir con hermanos costaleros, pero llovió y se quedó en Triana, no llegó a la catedral, ¿vale? Entonces ese señor falleció ese verano y al año siguiente la hermandad volvió a contratar una cuadrilla de profesionales, a pesar de que ya estaban los hermanos. Pues cuando el paso iba a la ida, ya aquí hay 3 o 4 versiones, cada uno te lo cuenta a su manera, ¿no? Ya alguno veía que aquello no iba bien, empezaron, como decíais vosotros, sin WhatsApp y sin teléfono, a llamarse y avisarse uno entre uno y otro, y cuando el paso salió de la catedral había allí 25 o 30 de los hermanos, pues para meterse, se metieron. Algunos profesionales se fueron, otros se quedaron, ¿vale? Eso también ocurrió en otras hermandades, que también, a lo que decía Manolo, pues en Sevilla se han visto cuadrillas mixtas, ¿no? Por ejemplo, los arisas, de algún modo, han sido uno de los que se montaron en el carro de los hermanos costaleros y han convivido con eso, ¿vale? Han sabido conjugar el final de los asalariados con la llegada de los hermanos, han tenido cuadrillas en las que iban algunos asalariados y algunos hermanos se iban metiendo, hasta que ya en Sevilla, salvo el hecho puntual de la Hermandad de Santa Marta, que es la única que sigue saliendo con una cuadrilla de asalariados completa, en ninguna otra los costaleros cobramos por salir, ni los capataces. Ahora sí que cuando ya nos metamos en la actualidad, pues en Sevilla hay distintas, aunque si cogemos el periódico en todas pone hermanos costaleros, no todas son de hermanos costaleros. Yo hablo de hermanos costaleros, de costaleros hermanos y de otras en las que no son ni hermanos, ¿no? Pero también un poco como decía Manolo, realmente la primera hermandad que sale allí con hermanos, que es la hermandad de los estudiantes, no todos los que fueron miembros de esa primera cuadrilla eran hermanos de los estudiantes. Sí eran gente normalmente que estaban estudiando, a lo mejor uno era de Triana del Cachorro, otro era de la Macarena, otro era de Gran Poder, eran amigos de allí, el germen nació un poco en los estudiantes y se fueron agrupando, ¿no? Eso dio lugar al principio de esa transición, principio de los años 70, en que hubo mucha unión entre distintas hermandades de distintos días, porque si por ejemplo nosotros 6 salíamos los estudiantes, pero Pepe es del Cachorro, oye, en mi hermandad vamos a hacer también la cuadrilla de hermanos y hace falta gente. Nosotros que éramos aficionados, íbamos allí, como decía Manolo, al final resulta que a lo mejor yo me hacía más del Cachorro que Pepe. Pero bueno, eso dio lugar también a que hubiese mucha fraternidad entre muchas hermandades, que en algunos casos se ha ido perdiendo, en otros no. A día de hoy pues sigue ocurriendo, ¿no? Hay capataces que sacan 2, 3, 4, 5 cofradías y que hay costaleros que repiten en una y en otra. Bueno, ahí estaría un poco también la labor de los capataces de ahora de conseguir que la gente se haga más o menos y tenga más o menos devoción, ¿no? Y yo después también, cuando hablemos un poquito más planteado de la actualidad, voy a dar mi punto de vista de la afición y la devoción, que os voy a apuntar que yo prefiero a un aficionado que a un devoto debajo del paso, y después lo... Si me permitís un pequeño inciso solamente, y a colación de lo que está diciendo Juan Mari, hubo cuando esa dualidad de profesionales y gente que llegaba nueva a los pasos, me contaba a mí uno de esos capataces que fueron cobrando durante muchísimos años, que venían del muelle y ya luego no lo fueron. Existía la picaresca, que solamente cobraba él,
no cobraba la cuadrilla, pero solamente cobraba él y además cobraba por etapas. Determinada gente de la cofradía lo esperaban en determinadas calles y dependiendo de cómo fuera el paso, le entregaba un sobrecito más o no se lo entregaba. Eso me lo contaba a mí ese antiguo que aquí ha llegado, y además gente que ahora mismo son altísimos cargos dentro de tanto de hermandades como de órganos rectores de hermandades y del secretariado, que estaban esperándolo en las esquinas. Aquí el palio, bien, vale, toma, para adentro, ahí no cobraba nadie, nada más que él, en esa dualidad que hubo durante algunos años, la picaresca, en Cádiz a lo mejor acentuada un poco por nuestro carácter, pues siguió existiendo. Aquí se intentó San Fernando que estos capataces no se perdieran, sino integrarlo en el nuevo movimiento, en el nuevo sistema. Concretamente, bueno, con el Nazareno aquí, como el campo de Sevilla, ¿no? La madrugada y tal, una hermandad muy potente, pues intentó a Nicolás Carrillo, que era el capataz más fuerte que había en esa época, que se lo sacaba además, hacíamos dobletes, nosotros sacábamos por la tarde, sacábamos a las 7 de la tarde, sacábamos Cristo y la Virgen del Silencio, terminamos a las 12:30, nos íbamos a la iglesia mayor y a las 2 estamos sacando el Nazareno, o sea que nos metíamos en el paso a las 7 de la tarde y nos recogíamos el día siguiente a las 10 de la mañana. Ese doblete se hicieron muchos años. Y esa hermandad, pues, bueno, fue una que propuso, antes de hacer la cuadrilla de hermanos del Nazareno, aquí hay algunos además de ahí, propuso, digamos, que la cuadrilla del capataz profesional reconvertirla y traerla y hacerla esa dualidad que estamos hablando. Pero ahí hubo un drama, hubo una decisión, porque el capataces se negaron. Los capataces dijeron que no, se cerraron en redondo, pero en cambio su gente dijo que sí. Entonces, gente que va a estar trabajando toda la vida juntos, los profesionales, pues hubo algunos, los menos, los mayores, que se quedaron con el capataz, y la gente más joven dijimos que no íbamos. Entonces hubo ahí amistades de muchos años, de mucho sudor, de los años, que nos rompimos. Al Nazareno, efectivamente, pues quedaron mucha gente, calculo que, bueno, no lo sé el número, fueron unos 50 más o menos, 50 de 80, pues pasaron 50 y pasaron a formar la nueva cuadrilla. Uno de los capataces... de la cuadrilla de hermanos. Claro, esa es la cuadrilla de hermanos. Y uno de los capataces, el capataz el segundo, el tercero, que era Manolo Bigote, que todavía vive el hombre, todavía lo vemos en el Wichi allí todavía tomando una cervecita. Ese se hizo cargo de la cuadrilla y con esto más gente nueva que se incorporó, pues hicieron esa cuadrilla de hermanos, pero sobre una base de 50 podemos llamarle profesional. Pero obviamente esto produjo un deterioro en la relación entre, por ejemplo, Manolo Bigotes y... Totalmente. Hermanos de sangre, hermanos de trabajadera, pues dejaron sin hablarse durante años, incluso de gente que no se habla, o sea, ese cisma se produjo y no. Y luego había otra cuadrilla que no tenía, como la de Perico Sánchez, que todos los martes santos, uno de los pasos superiores fue la oración del huerto, y todos los martes santos iba allí con su gente. No con ánimo de sacar el paso, pero sí con ánimo de que la hermandad le diera un sobre, y le pagaban a todos los cargadores que iban durante muchos años. Ignacio Bustamante, que en paz descanse, hermano mayor del huerto, le pagaba todos los martes santos a Perico Sánchez y a su gente que iba por allí. ¿Cuántas pagaban? Eran gente de los antiguos, de los más necesitados, y pagaba 50, 60 jornales, se lo pagaba, y el paso lo sacaba la JCC. O sea que hay mucho, estoy viendo que hay mucho paralelismo entre lo que está contando Juan Mari de Sevilla, lo que estamos contando de Cádiz, de Jerez y la isla. Hay otra anécdota que sacando la JF Soledad, la ayuda de General Varela, acudía a los fines santos con el sobrecito para la cuadrilla y se lo entregaba al hermano mayor. Ya era JF la que sacaba eso. Es que la viuda de Varela, a nosotros, a los cargos tradicionales, venía todos los años, rezaba delante del paso y el capataz le daba el sobre, un sobresueldo y tal, para, bueno, como un donativo que hacía, y era algo histórico. Todos los cargadores estaban allí locos, esperando tal, con ese sobrecito. Cuando recogimos el paso, nos íbamos a ir al Aldeán a comer pescado frito, nos poníamos de pescado frito y de vino hasta aquí, y luego, fíjate, cuando ya nos dejamos de ir a las JDC, ese año fue la viuda darle el dinero, claro. No sé en qué se gastaría el dinero la JDC. Nunca llegó a la JDC. Ah, pero el hermano mayor. Vamos a dejarlo que se perdió por el camino. Voy a comentar algo más. En San Fernando también hubo una revolución en el mundo de los hermanos costaleros, de los hermanos cargadores en este caso, que empezamos nosotros, pero que después fue seguido por otras cuadrillas, sobre todo la de la Horquita, que fue la primera. Inmediatamente después de lo nuestro, después el prendimiento,
Hubo una cuadrilla mixta, digámoslo así, que se hizo cargo de Misericordia durante unos años, que se llamaba cuadrilla de Nicolás Carrillo, llevaban los hijos del capataz que está nombrado Alberto, y se fue durante bastantes años, y casi todas las hermandades o contaban con nosotros o hicieron sus propias cuadrillas de hermanos. Y socialmente pues hubo un impacto importante porque era gente joven, gente muy metida en la ciudad, en el mundo de las cofradías, y fue una revolución, y con avanzas por muchos lados, con críticas por otros, y nada más que mirar la hemeroteca de aquellos años y ver las televisiones locales que empezaron unos años después, y prácticamente era el tema monográfico, el tema de la carga. Bueno, pero el balance que ha sido positivo en San Fernando, en el sentido de que, como he contado antes, es que ya las cuadrillas estaban agotadas, no tenían gente, o sea, que hubieran desaparecido de todas. La JTC lo que hizo fue darle el empujón, y la cuadrilla del mar darle el empujón para que ya desaparecieran. Porque, repito, no se quisieron integrar, porque si se hubieran integrado, había hermandades que estaban dispuestas a cogerlas. Lo que pasa es que muchas, como tú has contado, querían seguir exigiendo una serie de, no ya económico, que no es un término económico, sino de idiosincrasia de esas cuadrillas, y por ejemplo se negaban a ponerse un uniforme. O sea, cuadrillas de profesionales que quisieron pasar y dijeron, bueno, no, se pasaron, ahí al segundo o tercer año le dijeron, póngase una camiseta, un uniforme de cuadrilla del hermano y tal, y dijeron que no lo ponían, y que no, bueno, y por eso prescindió y desapareció esa cuadrilla de la última que quedaba de profesionales. En Cádiz, si me permitís, con los uniformes no, pero hubo un problema con el tema de los gastos. Aquí me lo podrá confirmar Benjamín, que es de Cádiz, pertenece también a una junta y aparte ha sido cargador durante muchos años y capataz. Las cuadrillas de profesionales, aunque ya no fueran profesionales, los capataces sí venían de aquella época, y los que llevaban afuera en las maniguetas, que en Cádiz hay 4 como mínimo por fuera, en una manigueta con una horquilla, siguiendo el compás y tal y cual, que viene de como viene de allí, como sacáis algunos pasos allí en Jerez, ¿vale? El poner un gato a esa persona, eso fue un cisma en Cádiz. Ahora ya va todos con gato, menos las de Gloria, que no lo llevan ninguno, aunque deberían de llevar un gato alguno, pero por la cara, no por otra cosa, ¿entiendes? Pero bueno, yo llevo una de Gloria, que es el Carmen, y no llevan gato, no llevamos gato, ¿vale? Entonces, la última yo creo que lo introdujo, puede ser, el perdón, ¿pudo ser, Benjamín? Pudo ser. Y costó sangre, sudor y lágrimas el tapar a esa gente que iban por fuera. También es verdad, Manolo, que los gatos entonces se hacían y te daban vueltas, y tú salías de manguera, imaginarse que tú llevas el palo aquí cargando, llevas la horquilla y el gato te va dando vueltas, sí, sí. Solo tú lo sacas así, y cuando levantas empieza a darte vueltas y no sabes dónde está, con lo cual era un problema. Eso fue un auténtico problema en Cádiz, el ponerle a 4 tíos por fuera un gato. Y también los capataces, gran parte de algunas cofradías, creo que ya no hay ninguna, pero hasta hace muy poquitos años iban con hábito de nazareno sacando los pasos. Ramón Velázquez el último. ¿Ramón Velázquez el último? Sí. Pues vaya tela. En mi cofradía también yo lo recuerdo que parecía Superman, porque mi túnica, o sea, es roja y azul, iba sin capirote y sin gato, el tío, o sea, era Superman, y de eso yo lo recuerdo hace muy poquitos años, vamos. Y entonces no existía ese paladar, ese poquito de gusto, ¿no? Esa sapiencia que debe de... Para saber, mira, el nazareno va con esta túnica, el monaguillo va con esto, y el capataz tenía ahí con un terno y con una corbata. Pues no, iba el tío con su túnica, es más, era como si fuera como más serio. ¿Túnica de capa o...? Con túnica de capa. Con la túnica de la hermandad, con el hábito de la hermandad, y la última, creo que ha sido también el nazareno de la Mos, si no recuerdo mal, con su gato puesto el capataz, que para llevar un paso con un gato también, porque cuando tú tiras para arriba, eso sí te va y tal, pues también es una cosa curiosa que asistió en Cádiz hasta hace muy poco tiempo. Yo os voy a decir una cosa, en Sevilla, hasta Rafael Franco, que fue el que instauró el terno negro, hace 70 años, hasta los años 30, 40, 20 y más al principio, había de todo. Había algunos que iban vestidos de librea, otros iban vestidos de Federica, otros iban vestidos de nazareno, otros iban vestidos con un traje, otros llevaban un lazo, como fuesen las ropas de la época, y a partir de los años 40, 50 es cuando se instaura el terno negro, y en Sevilla pues todo el mundo... Aquí he venido un poquito más adelante, en Cádiz ha sido más adelante. No tenía la tarde, eso de grises, 40, 50 ya cuando partió. Yo he visto un capataz, perdón, un momentito, un capataz salía en una cofradía cuando salía, ahora mismo es de Gloria, salí en un rosario de la Aurora cuando solamente salía por la mañana, lo he visto con un traje claro, descalzo.
No, yo voy a más. Un capatán, una de gloria con un traje azul de mis rayas. También, pero descalzo. Esto sí, y además descalzo. Aquí en los años 70 me llevaba capataces. No, pero tiene de los años 90. Y se vende así, años 80. 70, 80, Con una horrilla. Bueno, y claro, con una gorrilla, que no sé cómo gorrilla puesta delante del paso. La última gorrilla que me importa precisamente JC lo llevó de capatán en el año 81 cuando se volvió a recuperar la profesión de resucitado, que salió en una semiparigüera en la que íbamos 6 abajo nada más, y Perico iba adelante mandando con su gorrillo. Bueno, pues han pasado ya más de 40 años, este punto de inflexión que ha habido, ¿podemos decir que ha sido para mejor o ha sido para peor? Y si nos ha beneficiado que hayan ido desapareciendo progresivamente el personal profesional de las cuadrillas. Aunque hoy en día hay gente ya que obviamente se empezó del hermano costalero o hermano cargador en el año 76, obviamente ya se puede hablar de un semiprofesional. Mi experiencia, yo estaba en los dos sitios, en las dos aceras, en una y en otra. Hoy los pasos van completos, van al 100%, la gente trabaja mucho más los pasos, la técnica, debido a los ensayos, está mucho más depurada, y aquí concretamente yo puedo decir que sí, que ha sido positivo, que hemos ganado, que se ha ganado mucho en la forma de llevar los pasos, en la forma de mecerlos, quizás incluso ahora tenemos que plantearnos un examen de conciencia que nos estamos pasando de excesivo lucimiento, de excesivos mecíos, de excesiva lentitud. Bueno, pero eso sería otro tema que habría que debatir. Pero yo creo que se ha ganado mucho, físicamente y en el seguimiento de las hermandades, creo que sí. Yo quería decir lo siguiente referente a lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Yo opino, creo y siento, y así me lo comunico, de que yo le digo a los costaleros de que tanto el capataz como los contraguías como los costaleros tenemos que pasar desapercibidos. Ese es el buen trabajo del capataz, del contraguía y de los costaleros. Yo salgo de madrugada y yo lo digo, es que yo quiero que todas las miradas de las personas que vayan a rezar sean para él, que no estén pendientes a lo que ha hecho el que ha salido, ni esté pendiente al contraguía que ha ido a saludar, ni al capataz a ver quién. O sea, eso es una norma que yo implico y exijo a los costaleros, empezando por mí y en mis contraguías, ¿no? Yo también quería decir una cosa en favor de los contraguías y de los ficheros. Cuando estamos y escuchamos hablar al capataz, tenemos en cuenta que hay un grupo de personas con la misma ilusión, leales, porque si no son leales no pueden estar a tu lado, de que debemos darle reconocimiento de los frutos que se van obteniendo. Yo cuando las levantas, claro, en las 5 llegas no hablo, es de rigurosa penitencia, ¿no? Pero cuando se acababa la colación le decía a mis costaleros, mañana las flores me las pondrán a mí en las manos, pero el esfuerzo es de ustedes. Y es porque ustedes me quieren a mí y yo os quiero a ustedes. Tiene que haber una armonía y tiene que haber una complicidad extraordinaria para que mis costaleros me tapen mi falta. Yo soy humano, yo me equivoco. Por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, en el golpe de llamador. Pero ahí tiene que estar mi gente para disimularlo. Lo mismo hago yo, por ejemplo, cuando un patero está trabajando mal. Ahí tiene que estar su capataz para exigirle que no vuelva a ocurrir, pero queriendo, ¿no? Yo soy una persona, en este aspecto muy... No conozco otra trabajadera en que no ha sido de la mi hermandad. Yo he tenido oportunidades de amigos, me imagino igual que ustedes, ¿no? Yo he sido, también por mi trabajo quizás, no tenía mucho tiempo, ¿no? Yo lo que venía a decir a mis amigos, a mis cofrades, es que yo tengo un cuarto de hora. Y ese cuarto de hora, esto va para mi hermandad, que la coronación. Después de esta la coronación se me han ofrecido algunas cosas, algunos pasos, el cual yo no puedo hacerle porque no tengo tiempo. Me falta unos ensayos, hace falta implicarme de cuerpo a mi corazón y para eso requiere el tiempo. Yo soy de la opinión que cuando las cosas salen bien, no salen bien por casualidad. Ahí hay un trabajo, ahí hay una ilusión para que salgan bien.
por casualidad, hoy en la vida no ocurre nada. Muchas veces los mismos trabajos tenemos que ser conscientes, constantes, tenemos que levantarnos por la mañana ilusionados. Por eso ocurre también un reflejo de la sociedad, también ocurre en las cuadrillas. Cuando llega la igualdad, yo voy como un chico, me da una alegría de ver a mi gente, abrazarnos, querernos, cuando nos vemos por la calle, ¿no? Eso es muy importante. Yo incito siempre a los costaleros que la técnica que tenemos hoy está depurada. Los capataces miramos, investigamos, aprendemos, vamos como esponjas por donde vamos aprendiendo para llevar lo mejor a nuestra cuadrilla, que en definitiva es para la hermandad. Y yo lo que le digo a los costaleros es, tenemos que querer. Tenemos que aprender a quererlo entre nosotros. Porque mañana el que va a tu lado te va a pedir la vida y tú se la tienes que dar cuando esté debajo. Y solamente lo podemos hacer si nos conocemos, si nos queremos. Hay muchas cuadrillas, por ejemplo, de Jerez, se meten debajo del paso y como hay algunos palios que no llevan banales, cuando llega el día en cuestión no sabes quién era el Cristo de la Virgen. Simplemente van porque son aficionados a cargar, ¿no? Yo creo que entra un poquito la temática. Yo creo que Juan Mari va a hacer un apunte y yo se lo voy a adelantar. La devoción. Tú puedes ser un buen cofrade que tiene mucha devoción, pero si vales, es que a lo mejor no vale. Tú puedes tener todo el cariño del mundo, tú puedes, con toda tu ilusión que yo te voy a llegar, puedes ser el mejor costalero del mundo, pero es que no lo eres. Y si no lo eres, me quedo, como te voy a decir, con la afición. O sea, yo quiero a gente de que vengan a entregarse, porque yo no he ido a llamarte. Yo allí en las llaves no he llamado a ningún costalero. Puede decir que yo he cogido el teléfono para pedirle que me eche una mano. No existe uno, no lo hay. Mi intención cuando dejé de ser capataz en la coronación fue la siguiente. Se hace, me nombran capataz, se hace la igualdad. Digo yo le digo a mi equipo, yo no voy a llamar a nadie. El que quiera venir de moto propio, que venga. Pero que nunca me tengan que reprochar que vino a echarme una mano, sino que venga porque está enamorado de mi Cristo, que venga por los motivos suyos, por promesa, por lo que quiera, pero nunca porque venga a echar una mano, porque yo no como ni vivo de esto. Si se hace la igualdad y no reunimos las personas suficientes, o ahora hermano yo digo, yo me otra cosa que yo no tengo poder continuar. Y esa intención que hemos nosotros inculcando a la gente, la verdad que estamos teniendo unos frutos muy importantes. Hoy en día, en 3 años, pues ha evolucionado, tenemos muchísima gente, tenemos gente de muchas hermandades que viene buscando en la madrugada. Tengo mucha gente que son de hermandades de capas, ¿no? De zapateros, tengo de muchas que están buscando algo más, que están buscando algo diferente. Y también el ambiente de la cuadrilla, no es muy importante que el ambiente que tenga que reinar en una cuadrilla es de darme la mano al que llegue. Yo le digo, eso te lo ganas tú. Porque a ti como te gustaría que te tratara cuando tú llegues a igualar un sitio nuevo, que te abran los brazos, ¿no? Yo puedo hacer, ahora, y estáis ustedes, y la verdad es que se está haciendo una gran familia de la cual estoy orgulloso, con mi equipo de trabajo que tengo, que son maravillosos, con mis hermanos, mis 3 hermanos vamos juntos en el paso, y otro amigo que es como si fuera, tiene, este amigo, como anécdota puedo decir, tiene 74 años. Yo sé que está mermado de facultades, ¿no? Lo digo públicamente. Antonio, que ha sido costalero de la coronación, pues hace un par de años pues tuvo tumor en la cabeza y yo sé que ese hombre está bien. Pero cuando llega el tiempo de Cuaresma digo, Antonio, ¿tú cómo estás? A mí me da vida. Mientras que yo sea capataz de las 5 ruedas, Antonio irá delante. Yo soy Villarreal Mayor, digo, yo sé, tenemos que tener cuidado en la hora de las llamadas, a la hora de... pero tenemos que mimar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser leales. Poniendo un poquito de cuidado todo, es que le damos la vida. Es que los ensayos van a recogerlo a su casa, un costalero, lo lleva, termina el ensayo y lo vuelven a llevar a su casa. Es que eso para él es lo más grande, que eso no lo sabría. Y yo tendría muchísima gente de que estarían dispuestos. Bueno, había ofrecimiento cuando estuvo mal, oye, que cuenta conmigo para... no, debajo, no, delante. Tengo yo 40 países. Vamos primero y después vamos saliendo, ¿no? O lo que quiero decir, que conozcáis de que a las personas que van a nuestro lado, también tengo que decir de que el puesto de capataz
es un puesto envidiado por muchos. Y eso tenemos que ser conscientes de los capataces. Yo hubo un detalle en el año 78 y no se me olvidará. Y fue cuando el que fue capataz anterior a mí, en la coronación, pues estamos buscando costaleros y aprovechamos que las fábricas sirven para ir recabando gente, para empezar a construir la primera cuadrilla. Entonces llegó él por un lado, otro por otro. Yo era más joven, era Paco Hurtado, o sea, 3 personas. Y cuando empiezan a buscar personas, pues una de ellas le dice: cuento contigo para ser costalero, para la hermandad, por supuesto, hermano antiguo. ¿Qué me tienes? Estupendo. Cuando empezamos, el martes empezamos, güey, ¿tú vas debajo? Y dice: no, yo voy de capataz. O de capataz voy yo, tú te vas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que es un puesto envidiado de mi hermandad. ¿Cuánto habría que quisiera tener el honor de sacar al Señor a la Virgen? Entonces, eso crea también recelo entre las personas. Pero yo siempre digo que el que dispone es el que está arriba. Cuando te dice a ti, por ejemplo, tú llevas una serie de años, tienes que estar preparado los capataces para que llegue un año determinado y te diga: mira, pues tú no sacas esta cofradía, tú vas a sacar esta, ¿no? Pero que todo lo que ocurre en el mundo de las hermandades, en el mundo de los costaleros, en el mundo de los capataces, si ponemos un poquito de nuestra parte y un poquito de cariño en lo que estamos haciendo y por lo que estamos haciendo, porque yo entiendo, aquí no hemos hablado, pero hay una cosa muy importante para mí, hablo siempre desde mi conocimiento, ¿no? Todo esto radica en una cosa, es el amor a María y a Dios. Si no, para mí esto no tendría sentido. O sea, yo soy de los que voy diciendo de que sin fe esto no tiene sentido. Se lo digo a mis costaleros. ¿Por qué? Porque es que podría hacer muchísimas cosas y más alegres, y te puedes divertir más, pasarlo mejor. Pero si tú no vienes con un convencimiento, si tú no vienes con un sentir, querer sentir, el meter trabajo y estar hasta la 1 de la mañana, y algunas veces que nos coge la lluvia y el frío que hace otra cosa que la hay más animada que esta, ¿eh? Entonces, esto aquí la que se llama, tú vienes por voluntad propia. Ahora, sin fe, te vuelvo a repetir, esto no tiene, por lo menos para mí, sentido. Yo, después de lo que ha hablado Manolo, me voy a quitar el sombrero al principio y al final, por lo que ha dicho Manolo. Voy a empezar diciéndolo de la afición y la devoción, pero voy a separar la devoción de la fe, para que me entendáis. Yo creo que la fe, como dice Manolo, en la Virgen María y en Jesucristo y en Dios la tienen todos los costaleros, la tenemos todos los costaleros. Pero yo me refiero a la devoción a una imagen concreta. Cuando yo voy debajo del paso, que yo sigo saliendo de costalero, yo llevo 27 años este año saliendo de costalero, cuando llego a la calle que tiene adoquines en Sevilla y me toca el adoquín que está para arriba, yo quiero que el que está a mi lado, a mí me da igual que se llame Manolo, que se llame Rafael, que sea médico, que esté en el paro, me da absolutamente igual, pero necesito que este que está a mi lado me coja kilos. No, es que resulta que la evolución social influye también en las cuadrillas. Ahora, pues resulta que en Sevilla, en hermandades que tienen mucho tirón, que tienen mucha gente, llega una junta de gobierno. Podríamos analizar muchas cosas, hay muchos costaleros que estamos llegando a las juntas de gobierno y empezamos a meternos en el trabajo del capataz. Pues vaya tela cuando se mete de la junta de gobierno en el terreno del capataz. No, es que tiene que entrar el hijo de... Es que este niño es del grupo joven, es que este chaval aquí está limpiando plata, es que este es devoto porque su abuelo fue... Ya, pero si yo no digo que no sea devoto, pero la devoción, como yo hablaba antes con Manolo, como está diciendo Manolo también, si es que la devoción se mitiga saliendo con un cirio, con una cruz, rezando el rosario todos los jueves del año, pero debajo del paso es que hace falta ese costalero. Cuando el paso lleva 8 horas en la calle y viene de vuelta y llega a una revirada, una esquina, o hay que echar los costeros a tierra para meterlo dentro, y yo, es que yo no quiero una arte de Cristo, tú lo querrás, piche, pero es que tiene que tirar para arriba, que yo solo no puedo con esto. Es que me tengo que subir en un usillo que hay, que el usillo tiene 4 dedos más, y el paso tiene que estar 3 minutos ahí mientras gira, porque cuando yo estoy fuera, yo salgo de costalero en el Cristo de los Gitanos, ¿no? Y estoy encantado con eso, pero yo el primer año que salí, yo llevaba años intentando entrar, me llevé 6 años para entrar, pero el año que conseguí entrar, me imagino que más o menos sabréis cómo hacer Cristo de los Gitanos en la campana, ¿no? Entra en la campana y se lleva ahí un ratillo.
sin arriar el paso. Pero claro, cuando llegué el primer año, pues resulta que me dan el relevo y me toca hacer la campana. Y digo yo, perdonadme la palabra, pero digo, yo no tengo cojones de aguantar lo que aguantan estos tíos. Si es que aquel año, el año anterior había estado al paso 42 minutos sin bajarse. En un tramo de con lo que es la campana nada más, digo, yo no puedo. Y entonces yo me empecé a mentalizar de que yo, si no podía, yo no podía solicitar de ningún modo que el paso bajase porque yo no podía. Si yo quería formar parte de esa cuadrilla, o tenía los mismos reaños que esos tíos, me iba. Pero si yo estando allí dentro decía, ojalá lo baje, pues entonces no estoy capacitado para formar parte de esa cuadrilla. Esa honradez la tendría que tener todo el mundo. Todo el mundo sabemos, los costaleros, yo estoy hablando ahora como costalero, todo el mundo sabemos mejor que el capataz cuando llega la hora de retirarnos. ¿Por qué ponemos algunas veces a los capataces en esa tesitura de tener que decirle a un tío, mira, tú no estás capacitado para esto? Porque a mí lo que más me duele del mundo es, yo no se lo he dicho todavía a nadie, miento, le he dicho a 2 costaleros que no salían más, pero ha sido por su comportamiento, no por su capacidad como costalero. Uno pues, estaba generando un mal ambiente en la cuadrilla y otro digamos que empezó a mofarse de un costalero de menos calidad. Y el costalero de menos calidad le dijo, hombre, pero tú no te da vergüenza, hombre, que te estás metiendo conmigo y con los demás porque podemos menos, tú eres más fuerte, pues bueno, pues cada uno damos lo que tenemos, ¿no? Llegó a mis oídos, hubo mal ambiente también, se creó un mal ambiente bajo el paso, llegó a oído de la Junta de Gobierno y me dijeron, oye, no, yo ya sé lo que ha pasado y voy a tomar carta en el asunto. Tomé muy amigo mío los dos, les dije, no podéis volver a salir. Uno de ellos después al cabo de los años ha vuelto y sigue saliendo. Pero es una situación muy cómoda. Hay costaleros en la cuadrilla de la Candelaria que se están acercando a que casi que le tenga que decir que no sigan. Yo procuro que se vayan, los invito, les indico el camino de salida, pero procuro no tener que llegar a eso, ¿no? Demostrarle, yo digo en línea general, ustedes lo sabéis mejor que yo. Cada uno cuando llega a su casa del ensayo dice, oye, lo que me ha dado hoy esto. Y yo, párate en el espejo, te mira y le dice tú al del espejo, y yo, tú no estás ya para salir. Sal de nazareno, vente con tu hijo, haz lo que sea, si nadie es más que nadie por salir de costalero. ¿Tenemos asegurado quizá un sitio en el cielo por salir de costalero? Después a lo mejor tío resulta que tiene más mala leche que la más. Y ha sido muy buen costalero porque tiene mucha fuerza, pero usted, aquí hay un componente importantísimo que es el compañerismo, que ese compañerismo que había en las cuadrillas antiguas, tenemos que seguir teniéndolo ahora. Esos hombres, claro, tenían tanto roce de estar todo el día trabajando juntos, que cuando uno estaba en un apuro, los de al lado eran los que le ayudaban. Pero en un apuro, debajo del paso, era un apuro que tenía un niño malo, y que resulta que el hermano mayor era médico, y con el dinero pues el médico decía, bueno, pues con el dinero de unos pocos vamos a comprar las medicinas que le hace falta a estos chiquillos, que a lo mejor era una cosa que a día de hoy es un resfriado. Pero claro, hace 40, 50, 60 años, es que se morían los niños de los resfriados. Y entonces pues los costaleros pues cogían, pasaban un pañuelo, había uno que había tenido un accidente y no podía trabajar ese año, llevaba 2 meses, tenía 6 o 7 hijos, pues los costaleros le ayudaban. Ese compañerismo, ese roce en los momentos difíciles cuando nos unimos las personas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de que yo, si fuese el caso, que hoy terminamos y nos pegamos de fiesta 3 días, ¿vale? Pues a lo mejor dentro de 3 meses yo os veo y nos decimos desde lejos adiós. Pero resulta que cuando en la mili mismo, que yo la hice todavía, la mili, cuando tuve un tío que hizo la mili contigo y pasó contigo en una fatiga, hace a lo mejor 14 años que no lo veis, cruza la serie, le da un abrazo. O sea que en los momentos de apuro difíciles es cuando las personas nos unimos más, ¿no? Entonces ese compañerismo es el que hace que haya tanta unión en los casos, ¿no? El anonimato que hablaba Manolo, yo parece que Manolo se ha metido dentro de mi cabeza porque yo me llevo todo el día diciéndole a los costaleros que somos costaleros debajo del paso. En Sevilla hay ahora mismo una corriente de costaleros, de supercostaleros, que se cuidan tanto su imagen particular. Yo digo constantemente, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena desde el rincón en el que estamos, ¿no? Yo como costalero y como capataz. Esto de... me imagino que habréis visto fotos, ¿no? Bueno, estábamos hablando, ¿no? El año pasado pues hubo ahí la chispa de un costalero que es culturista, el hombre, y estaba saliendo de costalero con una camiseta de tiranta, pero no de tiranta normal, de una camiseta interior, sino una camiseta de tirantas de culturista, con las tirantas muy estrechas que le llegaban casi que a la barriga. Y el costalero tiene una hipertrofia muscular, o sea, es culturista, y tiene los brazos así de gordo, y el pecho, y el hombre pues iba por en medio de la fila, y se hizo fotos y tal y cual.
Eso, pues claro, corrió por ahí el petadito. Este está petado de fuerte, ¿no? El petadito. Eso, hombre, a ese capataz habría que cogerlo. El capataz que yo lo conozco después ha dicho, yo no me di cuenta. ¿Tú no se da cuenta de eso? No, salió en Montesión, la Virgen de Montesión. Es una pena, lo hablaba antes con una vez, es una pena que las hermandades algunas veces nos veamos manchadas por la actitud personal de una sola persona, ¿no? Es trabajo nuestro del capataz muchas veces estar pendiente y velar por ese decoro que tenemos que llevar, ¿no? Yo soy el primero. Yo me he pelado esta semana, aunque no lo parezca, y me pone más reñido, yo me he pelado esta semana porque a mí no me gusta ponerme ni fijador delante del paso, ni me gusta tampoco ir yo voy mucho más despeinado de lo que estoy yo voy peinado para venir aquí con ustedes. Yo trabajo todos los días con una moto para arriba y para abajo y me pongo 14 veces el casco y acabo fatal con los pelos, pero bueno, no entiendo que yo delante del paso no debo llamar la atención, ni por ir muy despeinado ni por ir muy repeinado. Y no debo de llevar nada que llame la atención. A mí me gusta, como dice Manolo, que la gente mire de arriba. Y con los contraguías lo mismo y con los costaleros lo mismo. Mirad, cuando te salga del paso, tápate aquí y quítate el ligero del medio. Porque yo lo hago así, no me cuente el rollo. Que yo sé que en Sevilla, el centro, las calles son muy estrechas y los nazarenos van pegados a la pared y hay una fila de personas. Si no cabe, porque yo no quepo, esto viene después, que no es costalero que te dice, no pase por el medio de la fila. ¿Y qué hago? Que yo, apágame con el mando a distancia y después me enciende. Pero, ¿qué hago? Si me tengo que quitar, tengo que pasar por el medio de la fila de los nazarenos. Ahora lo que lo procuraré hacer es lo más rápido posible hasta llegar a un sitio en que no moleste y no llame la atención. Pero claro, si nos quedamos 30 costaleros, 40 que salimos debajo del paso, por el medio de la fila, viendo los pasos, claro, yo creo que parte de nuestra penitencia, entre comillas, para nosotros la penitencia no es debajo del paso, la penitencia para mí es estar afuera. Y además no puede verlo. Porque claro, ahora me salgo del paso y me pongo con mis 30 colegas allí delante del paso a verlo, quito a los que están, voy estorbando, eso está más harta de feo. Entonces, pues yo tiene que tener la conciencia debajo del paso y el costalero, fuera del paso, quítate del medio. ¿Te quiere quedar con el costal? Vale, pero hombre, en Sevilla estamos llegando a ver costales que no se puede usted imaginar. Están dando lugar a que haya junta de gobierno que diga todo el mundo con el costal blanco, todo el mundo con el costal negro. Porque algunos, claro, esto de la ropa, te sale después el enterado y te dice, es que los antiguos lo llevaban. No, hombre, mira, los antiguos llevaban la ropa así, porque lo normal es que no tenían dinero para hacerse los costales. Entonces, normalmente los costales eran de telas de sábana, que eran telas de raya, como los corchones, ¿no? Como los corchones, por eso dicen en el tema de los corchoneros, ¿no? Eran telas de raya, o una bata antigua de su madre, o de su tía, o de su abuela, y a lo mejor por eso tenía florecita o cuadritos, o era de una tela de... y eso cosido al saco. Y ya está. Que tú te quieres poner uno, muy bien, pero hombre, es que ahora resulta que vienen 4 que son una harta de amigos y han ido a la tienda de mi amigo el Mosca y le han dicho, Mosca, quiero que me traiga una tela de... Hombre, por favor, porque hay que llevar la tela que llame tanto la atención. De corazones, de lunares, de... Hombre, porque te tiene que poner un costal con lunares, y yo le tenía que decir a un tío, pero vamos a ver, ¿por qué te lo pones? Que voy cómodo con él. No me hables de que va cómodo con él, ¿no? Si te la has hecho de lunares... Porque son redonditos y eso y yo ya, con lo que al final me quito el sombrero con lo que ha dicho Manolo, es... Nosotros, por supuesto que la envidia que generamos los capataces es... Yo os voy a confesar ahora una cosa que me ronda la cabeza de hace 3 o 4 meses para acá. Y creo, a lo mejor no lo hago, no lo sé, pero creo que no voy a aguantar, si no me echan antes, yo creo que no voy a aguantar mucho tiempo siendo capataz, os voy a explicar por qué. Fijarse lo que voy a decir, pero yo creo que estamos volviéndonos locos algunos capataces. No, yo veo en Sevilla capataces que digo, nos estamos volviendo locos. Hay un veneno por ser capataz. Hay una anécdota que Manolo Santiago, el padre de Antonio Santiago, lo conocéis todos, seguro. Antonio Santiago saca, es muy amigo mío, de todos los que voy a hablar son todos amigos míos, yo esto lo digo además porque se lo digo a ellos también. Antonio Santiago saca 37 hermandades. 37 hermandades. Yo le he preguntado a Antonio a su hijo, Antonio, ¿y tú, usted? Cuando yo escribí el libro le pregunté a Antonio, ¿tú cobras? Que eso es el tabú, ¿no? Yo le decía a Rafael, podemos hablar abiertamente de todo, yo no tengo el tabú en Sevilla, ¿hay capataces que cobran? Entonces yo solo pregunté a los capataces que están señalados porque cobran. Antonio, ¿tú cobras? Me dijo Antonio, yo no cobro. Mira, había una hermandad de Gloria que hace 2 o 3 años me ha llamado. Y cuando tuvimos la reunión y fuimos a ver la iglesia y el paso y eso, pues vino la mayordoma, no sé si eso mayordoma existe, y me dijo, Antonio, ¿cuándo le tengo que dar a usted los 3.000 euros? 3.000 euros, señores que me han dicho, usted cobra 3.000 euros por no. Antonio Santiago no cobra por sacar ninguna hermandad. Usted coge el dinero y lo deja que le hará falta seguro
a la hermandad. Ah, pues muchas gracias. Digo, Antonio, pero me han dicho que si no cobras un estipendio firmado, hay algunas veces un regalito, hay un donativo, o que cuando llega Navidad hay en tu casa 3 jamones y 4 quesos. Y me dijo, mira, había una hermandad de un pueblo que tenía el bonito detalle de regalarme un queso el día de San Antonio, pero ya se le ha olvidado cuál es el día de San Antonio. ¿Qué día es la festividad? El 13 de junio. Entonces, Antonio Santiago no cobra. En ese momento me dijo, corta la grabadora. Pero hay otros que cobran. Te lo digo yo, en Sevilla hay otros que cobran. Entonces fui, en la entrevista de ese libro, también entrevistaba a esos dos y le pregunté a los Arisa, que era de los que estaban señalados, oye, Rafael, ustedes, ellos vienen de una saga que cobraba, de sus padres, de sus abuelos, digo, o sea, sus padres me refiero a su padre y su tío Pepe, ¿no? Ustedes, Rafael, mira, nosotros cobramos hasta que nos echaron del Gran Poder. Ellos estuvieron sacando el Gran Poder hasta el año 99-2000 y el último año no salió la cofradía porque llovió. Cuando terminó, tal y como ponían el contrato, ellos fueron a cobrar. Entonces el hermano mayor les dijo, oye, que vaya a cobrar sin haber trabajado. Ellos le dijeron, mira, primero que está firmado el contrato y además hemos hecho la mudada y la desarmada, es decir, los traslados de los pasos y los ensayos. Y esto está así, vamos a... Bueno, pues ya la hermandad decidirá lo que sea. La hermandad los echó y contrató o avisó a los Villanueva. A mí los Arisa me dijeron, ese fue el último año que cobramos, decidimos hacernos hermanos de todas las que sacamos y no cobrar ninguno. O sea que se adaptaron, digamos, a los tiempos. Claro, ellos recriminan que la hermandad no les dio a ellos la oportunidad de salir sin cobrar. Pero bueno, yo le pregunté a Rafael, ¿entonces no cobráis? No, Rafael dice, nosotros ya no cobramos ninguno. Digo, hombre, es que alguna gente dice, sí, corta la grabadora. Nosotros no, pero Antonio Santiago y los Villanueva cobran. Entonces,